Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los asistentes aquí por venir a esta conferencia de este geoforo que ya después de esta temporada de pandemia hemos vuelto a reanudar las actividades presenciales en el colegio. Esta es la segunda conferencia que damos en la sede, que actualmente también lo transmitimos y grabamos. Y en esta ocasión nos acompaña Luis Sito Carcavilla, compañero nuestro, colegiado, compañero del IGME, y que el día 20, hace un escaso mes, el día 20 de mayo, hizo cumbre en el Everest, sin querer. Luego nos explicará por qué lo hizo sin querer. Y le hemos invitado para que nos cuente su hazaña, pero sobre todo para que nos cuente la geología del texto. En realidad, la pregunta que le habíamos querido plantear era por qué es tan alto el Everest, ¿no? Y qué explicación geológica tenía para ello. Porque ya antes, hace un par de años, justo antes de la pandemia, aprovechando el Día de las Montañas en el 2019, presentamos su libro Geología desde el campo base, que es que es un libro muy bonito de la geología del Everest, con unas fotos magníficas suyas, y se planteó por Sabat el que hay las distintas cordilleras del mundo tienen unas cumbres máximas muy determinadas, ¿no? 3000, los Alpes 4000, a 5000 los Andes y no sé cuál, la de los 6000 se va a Caracol, bueno, no sé cuáles son, y desde luego 8000 los Himalayas. Y esta era nuestra pregunta que le queríamos hacer, pero sobre todo queríamos saber la parte de su aventura, su hazaña, que nos explicara las observaciones que podía haber hecho de geología en el Himalaya. Luis Carcavilla, para los que no lo conozcan, es licenciado en geología, es también doctor en geología, especialista, porque su tesis la hizo eso, en geodiversidad y patrimonio geológico, y trabaja en el IGME como investigador en el área, ahora grupo de investigación de patrimonio geológico. Hay muchísimas publicaciones, también algunas de divulgación, y dos de ellas que tengo aquí son de referente a las montañas. Esta es muy bonita, que está editada por Cataraca, conjuntamente con el Instituto Geológico, y se titula Montañas, y es muy bonita porque mezcla las experiencias personales con la explicación también de las montañas y introduce la historia de la geología, como el descubrimiento de las montañas ayudó al nacimiento de la geología como ciencia. Y el otro libro, porque tiene más libros, el otro libro que es también el que más o menos queremos presentar aquí y animamos a la gente que lo compre, está publicado por Desnivel y se titula Geología desde el campo base. Y es un libro que es precioso, ya solo por las fotografías merece la pena ser comprado. Nos gusta mucho. Y bien, yo creo que ya nada más ya podemos darle la palabra a Luis para que nos dé la conferencia. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues muchas gracias, Esther, por la presentación y gracias al Colegio de Geólogos, una vez más, por su invitación a participar en uno de los geoforos. Como ha dicho Esther, hace poco más de un mes tuve la suerte de pisar la cumbre del Everest y desde allí grabé un vídeo en el que se mostraba lo que se ve desde la cumbre y se lo mandé a Esther, que es buena amiga y además entusiasta del mundo de la montaña, y entonces lo colgaron en la página web del colegio y tuvo bastante buena acogida en las redes sociales. Y entonces con eso como excusa, pues entonces me engañó, me lió para que viniera a venir aquí a participar en un geoforo, sabiendo que yo iba a decir que sí, seguro, porque encantado de estar aquí. Con esa pregunta que me hizo Esther de por qué es tan alto el Himalaya, pues he pensado cómo organizar la charla y va a ser una primera parte un poco más convencional con un PowerPoint hablando de geología del Himalaya en general y del Everest en particular, pero la segunda parte va a ser un poco más exótica y os voy a proponer un viaje, una ascensión virtual al Everest. Bueno, virtual no, porque las imágenes son reales, pero lo que ve una persona cuando sube al Everest y la geología que ve cuando sube al Everest, porque la verdad es que, aparte de que sea el techo del mundo, el Everest tiene una geología absolutamente espectacular. He subido a otras montañas del Himalaya, no más grandes, pero no más altas, porque no las hay, pero sí quizá más complicadas o más comprometidas y demás.
muy interesante desde el punto de vista alpinístico, pero desde el punto de vista geológico, desde luego el más interesante es con mucho el Everest. Y eso es una de las cosas que quería mostraros con el PowerPoint. Aparte de eso, sí quería dejar claro que hoy en día, a lo mejor hace 20 años o 30 años subir al Everest era un reto deportivo y alpinístico importante, hoy no es ninguna hazaña ni mucho menos. Tiene cierta complejidad, pero no es tampoco una cosa excepcional. Y la prueba es que al Everest han subido a fecha de hoy unas 6.100 personas, que no está nada mal. Es verdad que... ¿Cuánta es la población mundial? Bueno, el índice de éxito, para hacernos una idea, es de un 65% más o menos. De los que lo intentan consiguen subir al Everest. Y bueno, pues hay de todo. Hay gente muy preparada, gente que menos, pero bueno, el caso es que, bueno, pues eso. Y a nivel de español, da la casualidad de que soy el español número 100 en llegar a la cumbre. Ha habido 104 ascensiones españolas, pero 4 de ellos han subido 2 veces. Generalmente una primera con uso de oxígeno artificial y una segunda ya con la experiencia que tenían de la primera sin oxígeno. Así que eso da la casualidad de que soy el número 100. Y de estos 100, que yo sepa, solamente ha habido 2 geólogos. Jerónimo López, que subió a finales de los años 80, hace pues, casi 30 años, y que curiosamente fue, no sé exactamente el número, pero creo que fue la persona 250 o algo así que subió al Everest, y yo ahora, 30 años después, soy el 6.100 y pico. O sea, que para que os hagáis una idea de cómo esto ha cambiado, ¿no? No tiene nada que ver la ascensión que realizó Jerónimo en su día con la ascensión hoy en día. Han pasado 30 años y el mundo ha cambiado mucho y, entre otras cosas, se ha facilitado. Desde que pusieron el ascensor. Y Francesc Sabat, recuerda que también casi... Sí, ha habido más geólogos participando en expediciones y en el campo base, y a lo mejor se me escapa. Y eso pusieron un ascensor, pero luego lo quitaron. Pero bueno. Bueno, de hecho, yo quería aprovechar la ascensión también para hacer cierto tipo de observaciones geológicas, aunque tampoco un proyecto como tal, porque ha sido, ahora lo contaré, un poco accidental mi subida al Everest, pero sí quería recomendar para todo aquel que le interese este tema un libro que publicó, un libro que precisamente publicó Jerónimo junto con Eduardo Martínez Pisón y con Pedro Nicolás, que explica el origen y la formación del Everest, y también tiene bastantes aportaciones, sobre todo de la parte geomorfológica, pero de la vertiente tibetana, la vertiente contraria por la que he subido yo. Pero es un libro de referencia y que realmente recomiendo. También, a modo de introducción, antes de dar la explicación geológica, sí quería contar un poco, aclarar esto que ha dicho Esther de que he subido sin querer. No, yo quería subir al Everest y puse todo lo que tenía para subir al Everest, ¿no? Es una cosa que me hacía ilusión y que me gustaba mucho. Pero la realidad es que yo esta primavera estaba otra cosa. Yo estaba formando parte de una expedición junto con Carlos Soria, con el cual llevo yendo al Himalaya. Esta es mi 15ª expedición al Himalaya, he estado 15 veces allí. Y bueno, pues íbamos a intentar subir al Dhaulagiri, que es la 7ª montaña más alta de la Tierra, en 8.167 metros, y que no es especialmente difícil, pero se nos lleva resistiendo un montón de años. Yo creo que yo he hecho ya como 8 intentos o algo así. El caso es que tampoco lo hemos subido esta primavera, pero bueno, además no nos dio ninguna oportunidad. Tengo aquí un pequeñito vídeo, a ver si arranca. Esta es una de los días en el que pues una nevada súper intensa, tapando todas las grietas, tapando las cuerdas, con un peligro de avalanchas tremendo, y esto es a la salida del campo base. Imaginaos cómo estaba la cosa a 7.000, 7.500 metros. El caso es que no hubo nada que hacer, no es que nos quedáramos cerca de la cumbre, nos quedamos lejísimos, no había nada que hacer, pero la temporada, por así decirlo, acabó relativamente pronto y yo estaba en Nepal, me encontraba en forma, me encontraba aclimatado, todavía podía haber alguna oportunidad de intentar el Everest, así que Carlos decidió volverse y yo me quedé y hice un intento rápido al Everest. La verdad es que salió todo muy bien y fue tan rápido, por así decirlo, que tardé una semana en hacer cumbre Katmandú, que es una cosa poco frecuente. Y hizo 2 días de malo, podíamos haber tardado solamente 5 días. Y fui con Mikel, con un Sherpa con el que suelo ir al Himalaya. Esa es quizá la singularidad más especial, que no estuve 2 meses o como que lo que se suele estar para intentar subir al Everest, sino que yo tuve un viaje muy rápido, entre otras cosas porque la agencia con la cual que nos prepara todos los viajes y nos busca los cocineros y toda esta infraestructura,
tenía muchas ganas de demostrar que era capaz de organizar un viaje y una ascensión rápida al Everest. Entonces, cuando yo dije que quería ir, me dijeron, perfecto, pero vamos a ir, necesitamos que vayas deprisa. Y bueno, pues iré todo lo deprisa que pueda y al final, pues una semana lo que tardamos. Así que eso es lo de que no es que no quisiera, es que no estaba en mis planes inicialmente y una semana antes de estar en la cumbre no sabía siquiera que iba a ir al Everest. Ha sido todo muy acelerado, pero bueno. Bueno, pues con esta introducción vamos a la parte geológica, que es explicar un poco la geología del Himalaya, ¿no? En grandes rasgos. Bueno, cuando uno ve un mapa de los relieves terrestres, bueno, pues hay varias cosas que llaman la atención y una de ellas es que hay montañas en todas las posiciones geográficas, ¿no? En todas las latitudes, las hay en zonas costeras, en zonas de interior, en islas, en cualquier sitio. Pero, sin embargo, las grandes altitudes, las montañas son frecuentes en la corteza terrestre, pero a grandes altitudes no. Y solamente un 3% de la superficie terrestre se eleva por encima de los 2.000 metros. Es decir, que por encima de los 8.000 metros, pues nada, 0,00 y pico será, ¿no? Cuando ves estos mapas así de relieve terrestre, llama mucho la atención una región que es Asia Central, que es donde se sitúan las montañas más altas de la Tierra. De hecho, fuera de esta región no hay ningún pico que alcance los 7.000 metros y en Asia Central hay cerca de 200 picos que superan esa altitud, incluidos los 14 picos que superan los 8.000 metros. Es decir, que fuera de Asia Central ninguna montaña roza siquiera los 7.000. Bueno, la Concagua casi, ¿no? Pero ninguna está cerca llega a los 7.000. Y sin embargo, el Himalaya no es ni mucho menos la cordillera más larga, sino que si lo comparas con las rocosas, con los Andes o incluso con los propios Atlas marroquíes de altitudes muchísimo más modestas, son cordilleras mucho más largas, ¿no? Cuando hablo de Asia Central, hablo de esta región que hay aquí, en la cual tenemos el Himalaya, que sería esta gran cordillera de 2.400 kilómetros de longitud y 400 de anchura, que está en estas unidades verdes, de las que luego hablaremos, pero también hay una serie de cordilleras situadas al este, que son el Hindu Kush, el Pamir, el Tien Shan y el Karakorum, a las cuales generalmente los anglosajones en conjunto denominan los Himalayas. O sea que el Himalaya sería propiamente dicho esta cordillera que tenemos aquí, pero el conjunto de Himalayas incluye otras cordilleras también formadas a la vez en el mismo proceso orogénico, pero como veremos luego incluso en una placa tectónica diferente. Tanto Hindu Kush como Pamir como Tien Shan tienen picos de más de 7.000 metros. Bueno, en estas cordilleras quizá lo que destaque más sean tanto el Himalaya como el Karakorum, ¿no? Que sería esta pequeña cordillera que hay aquí y de la cual ahora os voy a hablar. Un momento, no consigo pasar. A ver. Ahora, vale, como curiosidad también os diré que hay un sitio a 40 kilómetros de Skardú, en Pakistán, donde se juntan el Hindu Kush, el Karakorum y el Himalaya. Está considerado como el núcleo montañoso más importante de la Tierra y además es el límite entre la placa tectónica india y la placa tectónica asiática. De tal manera que el Himalaya se formó como resultado de la colisión de India con Asia, como todos sabemos, pero el Himalaya se formaría sobre la placa india, mientras que el Karakorum, el Hindu Kush, el Pamir y el Tien Shan sería ya en la placa asiática. Luego lo veremos con más detalle. Bueno, pues vuelvo a esta figura en la que se ven esas tres grandes unidades en las que se puede dividir el Himalaya, desde el Namche Barwa hasta el Nanga Parbat al oeste, y fundamentalmente en esta región de Asia Central hay tres elementos fundamentales que configuran el territorio y la geografía, ¿no? Que serían el Himalaya propiamente dicho, la alta meseta tibetana y el Karakorum. Vamos a ver un poquito algo de cada uno de ellos. El Himalaya, por supuesto, es el elemento principal, significa en sánscrito el almacén de las nieves y alberga más de 40.000 glaciares y es la mayor acumulación de hielo fuera de los polos. Alberga, por supuesto, 8 de esos 14 8.000 y más de 67.000. El Karakorum, que es una montaña, una cordillera menos conocida y que a la gente además con este nombre le resuena un poco extraño, es una enorme cordillera que curiosamente con un tamaño similar al Pirineo, con 450 kilómetros de largo, alberga 4 8.000 y 45 7.000. O sea, nos tenemos que imaginar un Pirineo, pero como si lo hubiéramos estirado para arriba y de 3.000 metros lo hubiéramos llevado hasta los 8.000. Y además tiene otra particularidad y es que como luego veremos, el monzón le afecta de una manera diferente al resto del Himalaya
y eso hace que tenga una acumulación de nieve diferente al Himalaya y por lo tanto que a pesar de ser una cordillera mucho más pequeña es donde se sitúan los glaciares más largos fuera de los polos. Y aquí hay cerca de 30 glaciares con más de 60 kilómetros de longitud y en el Himalaya ninguno supera los 30 kilómetros. Es decir, son glaciares muchísimo más largos que los que puede haber en el Himalaya, ¿no? Aunque ya digo que muchas veces cuando decimos Himalaya englobamos las dos cordilleras. Pero bueno. Y el tercero sería la región del Tíbet, la llanura del Tíbet, que para entenderlo tendríamos que imaginarnos un territorio 4 veces la superficie de la península ibérica, pero situado a la misma altura que la cumbre del Mont Blanc. Es decir, son 200, una extensión muy grande a casi 5.000 metros de media. En ella se sitúa, es la montaña desde la que está tomada la foto, el Sisapangma. La foto está tomada a 7.300 metros y se ve al fondo allí esa enorme llanura que en el fondo también es una especie de desierto alpino que está habitado desde tiempos ancestrales por diversas etnias de pastores nómadas, ¿no? Pero bueno, además el Tíbet tiene varias curiosidades o aspectos importantes. Uno de ellos es que en él se sitúa, bueno, es la fuente de grandes sistemas fluviales y de hecho los grandes ríos de Asia Central, el Amarillo, el Mekong, el Yangtze, el Yarlung, el Brahmaputra, bueno, el Indo, todos estos ríos nacen en el Tíbet. Se calcula que aproximadamente 1.500 millones de personas beben de los ríos que nacen en el Tíbet, ¿no? Por eso nos podemos hacer una idea del interés estratégico que tiene y por lo cual también China en los años 50 decidió invadir esta región y controlarla totalmente. Y otro aspecto muy interesante es esa enorme meseta que he comentado antes, que es uno de los rasgos geográficos más singulares de nuestro planeta, como decía, una superficie brutal de extensa a casi 5.000 metros de altitud. Luego hablaremos del posible origen y cómo se formó, porque es un tema objeto de discusión científica hoy en día. Bueno, otro aspecto interesante desde el punto de vista geográfico y para situarnos del Himalaya es que si el Himalaya no existiera, el clima de la Tierra sería diferente, ¿no? Porque es una muralla de tal envergadura que controla totalmente o afecta más que controlar la circulación atmosférica global y, por lo tanto, los vientos, el desplazamiento de las nubes y la distribución de las lluvias. Y el efecto más importante de esta enorme barrera orográfica, que podemos ver en esta figura, que no es real, es una recreación, aunque tenga aspecto de imagen de satélite, pero no lo es, está un poco exagerado, pero bueno, es el monzón, que es una corriente de aire estacional que procede del Golfo de Bengala, que en los meses de verano nuestros, en junio más o menos, bueno, nuestros y de todo el hemisferio norte, aporta el 80% de las lluvias y por lo tanto condiciona la alimentación de los glaciares, como luego veremos, la dinámica fluvial y el paisaje de la cordillera totalmente. Y por otro lado, el Tíbet, que se sitúa al norte de esa enorme barrera, tiene una extensión tan grande y está tan elevado que su presencia condiciona el régimen térmico de todo el continente. El monzón, esto tiene consecuencias importantes para temas que luego veremos, golpea con toda su fuerza a principios del mes de junio generalmente el este del Himalaya y se va desplazando hacia el oeste según va pasando el tiempo, de tal manera que el Karakorum llega casi un mes más tarde y ya totalmente debilitado y casi sin precipitaciones. Y aquí veis dos imágenes, una de ellas arriba a la izquierda del piedemonte de las montañas de Nepal y abajo a la derecha del piedemonte de las montañas de Pakistán, totalmente diferentes. Una es una jungla verde, húmeda y pues cuando tienes que atravesar para llegar a las montañas es emocionante, o tiene sus monos, sus sanguijuelas, todo este tipo de cosas que viven en estas junglas. Y en cambio el Karakorum es un desierto en el que a veces es casi tan difícil o tan duro el acceso como la propia escalada a la montaña, ¿no? Pero bueno. Y bueno, pues una última figura de este tema, como podéis ver aquí, pues lo que comentaba, que el clima del Himalaya, como el monzón golpea muy fuerte aquí y ya muy debilitado aquí al oeste, pues el clima varía entre el húmedo tropical al este y el semiárido ya en el lejano oeste, como lo llaman ellos también, y muchos de los aspectos geológicos e incluso geográficos más desconocidos del Himalaya se sitúan en este sector precisamente por la dificultad de acceder y porque la densa vegetación hace que sea prácticamente imposible encontrar un afloramiento, ¿no? A pesar de que aquí está el cañón del Yarlung, que es el cañón más profundo de la Tierra, mucho más grande que el cañón del Colorado y que no fue descubierto hasta mediados del siglo XX, simplemente porque nadie podía haberse acercado por él. Pero bueno, no me meto más en temas de descripciones geográficas, pero sí quiero comentar unos versos muy famosos
muy conocidos en Nepal, bueno, por los budistas, que dice esto de que en cientos de eras no podría contarte las glorias del Himalaya. Bueno, pues como tenía 15 minutos, pues os cuento unas cuantas glorias, pero que sepáis que harían falta muchas más. Bueno, con respecto a la geología, como todos sabemos, a nivel de marco geológico, el Himalaya forma parte del cinturón alpino himaláyico, que supera el ámbito asiático y es un erógeno reciente que sutura fragmentos procedentes de Gondwana con la corteza continental euroasiática. Y forma una estructura más o menos continua de formación mesocenozoica desde el arco de Gibraltar, desde la península ibérica hasta Indochina, ¿no? Y es un complejo orógeno que incluye pues, movimientos de pequeños cinturones continentales, sistemas de subducción complejos, extensión de back-arc, acreción de arcos magmáticos, bueno, una serie de procesos geológicos complejos, como le corresponde a la hora de ser un orógeno. Hay que tener en cuenta, además, que se sitúa en el sureste de Asia, y Asia es un puzzle de 3 grandes cratones, que serían el siberiano, el indio y el arábigo, y a su vez 3 grandes cinturones orogénicos fanerozoicos, que serían el paleoasiático, el pacífico y el de Tetis, donde se sitúa el Himalaya, y aparte pues hay varios cratones y numerosos microcontinentes acrecionados. Entonces el Himalaya y estas cordilleras afines, esos Himalayas en plural, se situarían todos vinculados a este orógeno del dominio de Tetis. Como todos sabemos, pues el orógeno himaláyico es el resultado de la colisión del margen pasivo del subcontinente indio con el margen activo euroasiático. Y el resultado es el orógeno más joven, el más activo, el más alto y uno de los mejor estudiados, ¿no? Pero ya veremos luego que dentro de la complejidad que tiene un orógeno de estas dimensiones, las grandes estructuras geológicas del Himalaya son bastante continuas, se mantienen a lo largo de miles de kilómetros, con lo cual tiene una estructura general relativamente sencilla, aunque si ya nos vamos al detalle, por supuesto, incluye toda la complejidad que queramos, ¿no? La evolución de la placa tectónica comenzó hace unos 170 millones de años, cuando cuando India se separó, se desgajó del resto de Gondwana y se desplazaría hacia el norte, hacia latitudes tropicales, separándose por el camino de otros fragmentos que darían lugar a Madagascar, a Sri Lanka, bueno, ya otros, ¿no? El desplazamiento de la placa en algunos momentos llegó a ser muy rápido, como demuestran los datos paleomagnéticos, y hace entre unos 67 y 50 millones de años la velocidad alcanzó los 20 centímetros año, lo cual es una velocidad supersónica para una placa tectónica, ¿no? Y hace unos 50 millones de años, más o menos, a comienzos del Eoceno, se frenaría hasta los 5 centímetros al año, que es una de las pruebas que se suelen utilizar para concluir que la colisión tuvo lugar en ese momento, ¿no? No es que se frenara, no es que haya menos poder el slab pull que de la placa tectónica de la subducción, no es que haya disminuido, simplemente que se encontró un obstáculo y ya no puede ir tan deprisa. Desde ese momento de la colisión, la India se ha introducido en Asia cerca de 2.000 kilómetros más y sigue todavía penetrando, es decir, que es una subducción de larga duración y con consecuencias evidentes, ¿no? Pero bueno, el resultado de esa colisión pues sería el engrosamiento cortical, la formación de grandes mantos de cabalgamiento y, por lo tanto, la formación del relieve. Generalmente decimos que hace 50 millones de años tuvo lugar la colisión, pero eso depende de lo que consideremos colisión, que puede tener muchos matices. Y según la disciplina, además, geológica que lo estudie, tiene diferentes matices, ¿no? Cuando tocan por primera vez las dos masas continentales, cuando se cierra el océano que lo separa, cuando el engrosamiento cortical alcanza ya un nivel importante, ¿qué es lo que estamos hablando? Así que esa colisión, según lo que se tenga en cuenta, varía entre los hace 65 y 35 millones de años, más o menos. Pero si lo que consideramos, o si lo tenemos en cuenta, es cuando se cierra el océano que separaba estas dos masas continentales y cuando los sedimentos oceánicos dan paso a una molasa continental, es decir, cuando ya se pasa a una sedimentación continental pura y dura, eso tuvo lugar hace aproximadamente 50 millones de años. En realidad, el desgajamiento de la India con respecto a Gondwana es una... uy, se ha ido, ¿no? Bueno, lo pongo y sigo, ¿no? Espera, lo voy a pasar primero a la diapositiva que sea. Es que igual no lo tenías puesto maximizado, ¿eh? Ah.
No sé, lo que no se ve es aquí. Ahí está. Ahora, Sí, y ahora le doy sí, aquí bien. arriba, ¿no? Opciones de presentación, duplicar, Sí, cambiar a la vista moderadora y presentación. exacto. Ahora se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues que decía que en realidad este esquema es un dibujo del precisamente el libro de Geología de Campo Base, es muy simple y muestra ese largo viaje, ¿no? de la India desde latitudes polares hasta tropicales, que es donde, hasta ecuatoriales, que es donde se produjo la colisión. Pero en realidad, por supuesto, esto es mucho más complejo e incluye una historia con gran variedad de eventos tectónicos, que incluye el rifting, por supuesto, la ruptura continental, la apertura del lecho oceánico, nacimiento de nuevos océanos, grandes coladas de vulcanismo basáltico, evolución de hotspots, fallas transformantes, subducción, obducción, colisión, la formación de las montañas, es decir, pues, algo bastante complejo representado en estas viñetas, casi como un cómic, pero que tiene más complejidad. Y además, otro elemento que le añade complejidad es que en realidad cuando la India colisionó con el margen activo de Asia, entre medias había un arco isla formado a finales del Jurásico y principios del Cretácico, el de Kohistan-Ladakh, que quedó aprisionado como si fuera un sándwich entre las dos placas tectónicas. En realidad, uno de los aspectos más debatidos actualmente en la geología del Himalaya es cómo se produjo esa colisión. Si primero la India colisionó con el arco isla y luego ya solidarios se acrecionaron al margen asiático, o si primero el arco isla fue acrecionado al margen asiático y luego vino la India y lo remató. Bueno, eso es un tema que está todavía ahí en debate. Lo que está claro es que hay dos líneas de sutura, una de ellas que separaría la zona de obducción entre India y el arco isla, y otro entre arco isla y el margen activo de Asia, que en el momento de la colisión tendría un aspecto y una configuración geológica similar actualmente a los Andes, ¿no? Con magmatismo, con vulcanismo activo y con plutonismo también en marcha. Bueno, esta es una figura actual, no sé si conocéis esta aplicación, bueno, esta herramienta que es en Google Earth, hay no es una herramienta, es como un... Sí, bueno, como sí, un software que puedes poner en Google Earth en el que te sitúa los límites de las placas tectónicas, ¿no? Que ha elaborado el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y bueno, pues se puede ver que la India está delimitada por un borde activo y convergente en el norte, porque sigue estando activo, y delimitado por un sistema transformante tanto al este y otro como al oeste. Y se pueden ver otros aspectos muy curiosos, como que en el desplazamiento hacia el norte se formarían unos hotspot tracks, que son tanto el de Maldivas como el de Creulen, que son realmente interesantes, y cuando uno lo ve con una imagen un poco más alejada es que prácticamente te están marcando los límites de la placa, no son los límites, pero te está dibujando muy bien el recorrido que estuvo haciendo la India hacia el norte, ¿no? Así que gracias a este desplazamiento de la India se formó el Himalaya para alegría de los montañeros y también estos archipiélagos para alegría de los buceadores, así que todos contentos. Pero bueno, esta es una recreación, voy a ver si consigo ponerla varias veces, que elaboró Tanya Atwater en un congreso en homenaje a Peter Molnar, que es uno de los geólogos que ha trabajado mucho, sobre todo intentando explicar por qué el Himalaya es tan alto, así que ahí lo voy a dar la explicación tectónica, y que es de la Universidad de Colorado. Y que, bueno, como va relativamente deprisa, a ver si lo puedo pasar varias veces. Bueno, eso sí va. Sí, ahí va. Como la India se va acercando, la subducción va provocando el engrosamiento cortical y como la propagación, esa colisión también provoca la propagación de una serie de cabalgamientos hacia el sur, ¿no? Vergentes al norte sería. ¿Por qué el Himalaya y sobre todo el Tíbet es tan alto? Lo explican con este proceso que hay justo aquí, que es un proceso en el cual el fondo, el muro de la litosfera engrosada es gravitacionalmente inestable, lo vuelvo a poner, perdonad, y lo suficientemente caliente como para literalmente gotear en la estenosfera infrayacente y por lo tanto la litosfera restante se vuelve más ligera, tiene más capacidad de flotación y eleva regionalmente toda la región. De tal manera que, aparte de algunos factores importantes como la rigidez de la placa india con sedimentos y materiales, muchos de ellos neoproterozoicos, la gran velocidad de desplazamiento, la gran distancia recorrida, con lo cual tiene una inercia muy fuerte, y además, bueno, pues todos estos aspectos
condicionan que el Himalaya sea una cordillera especialmente alta, pero encima hay una serie de procesos en la corteza profunda, bueno, a base incluso de la litosfera, que provocan que esa cordillera que ya debería ser alta lo sea aún más, porque favorece que toda la región flote, por así decirlo, un poquito más y se eleve. También hay algunos estudios que dicen que el Himalaya está muy cerca del límite máximo de la altitud que podría tener una cordillera en la Tierra, porque si fuera mucho más alta realmente tendría problemas de flotación, por así decirlo, dentro de la estenosfera. En cualquier caso, bueno, esos no dejan de ser más que modelos teóricos y ya está, pero bueno. Bueno, vamos a lo importante, y es que la consecuencia de todo esto, y como hemos visto en ese esquema, la formación del Himalaya se formaría por la migración hacia el sur de una serie de cabalgamientos de borde de placa que separan la cordillera en 4 o 5 cinturones que están presentes a lo largo de toda la cordillera. Lo que decía antes, que tiene una estructura relativamente sencilla, es que esta estructura está presente a lo largo de los 2.500 kilómetros que tiene el Himalaya, lo cual pues, a priori hace que sea relativamente fácil entender cómo se está estructurada. Estas unidades son la zona de sutura de Yarlung-Sanpo, que sería la zona de ofiolitas, la zona de la abducción, el Himalaya del Tetis, que está formado fundamentalmente por unidades sedimentarias marinas del borde del margen pasivo de la India, el Gran Himalaya, que bueno, son traducciones, porque estos términos solamente se utilizan en inglés, ¿no? El Greater Himalaya, en este caso, que son rocas metamórficas de alto grado y graníticas, el cinturón de pliegues y cabalgamientos del Lesser Himalaya o Himalaya Menor, y la cuenca molásica de los Siwalik, que se apoya directamente sobre la cuenca de este país, que sería la llanura del Ganges. Estas unidades están delimitadas por grandes cabalgamientos que enraizan, este es otro de los temas también de debate, si enraizan todos en profundidad o no todos, o cómo se produce esta estructura profunda, pero lo que está claro es que la migración hacia el sur de estos cabalgamientos en actividad lo que sigue provocando es que el principal frente activo sea actualmente el que está situado aquí, en el frente de la cordillera, pero tanto el Main Boundary Thrust y el Main Central Thrust también sigan en cierto modo activos, son como suturas mal cerradas que hace que de vez en cuando tengan actividad sísmica y son los responsables de algunos de los terremotos que habitualmente sacuden al Himalaya, ¿no? Vamos a ver, ahora veremos los terremotos, pero por resumir un poco la formación del Himalaya y sin querer detenerme mucho, pero bueno, tendríamos en el Jurásico la separación de Gondwana y el inicio de ese largo viaje, la separación, como iba diciendo antes, cuando se fue desgajando de otras masas continentales como Sri Lanka o Madagascar, la colisión, según uno de los modelos, con el arco isla y luego la posterior colisión con el continente. Tendría también un metamorfismo tendría dos etapas de metamorfismo, uno que se llama himaláyico, que sería el típico metamorfismo barroviense normal a temperaturas moderadas y con alta presión, y seguido de un metamorfismo posterior de alta temperatura y baja presión, ¿no? Y bueno, pues posteriormente ya la migración, por así decirlo, de cada uno de estos del frente de estos cabalgamientos que van delimitando la cordillera. Bueno, como decía antes, son los responsables estos cabalgamientos, más que cabalgamientos, estos grandes mantos de corrimiento de los terremotos. Esta es una imagen de Katmandú en el 2015, cuando tuvo lugar el último terremoto grande o intenso. Nosotros estábamos allí en Nepal, nos pilló allí, de hecho nos costó bastante volver y bueno, pues realmente esto no tiene ninguna gracia en terremoto de esta magnitud, pero yo he de reconocer que como geólogo experimentar lo que es un terremoto de 7,8 tiene su aquel, ¿no? Nosotros además estábamos en un sitio seguro, estamos en el campo base de la Annapurna, en un sitio, yo creo que es el único sitio seguro de esa montaña, y más si ocurre un terremoto, pero justo estábamos allí y no tuvimos ninguna consecuencia. Pero es que cuando volvimos a Katmandú y vimos la ciudad totalmente desolada y destrozada, la verdad es que nos impresionó mucho, y a raíz de aquello, y esto es un momento de publicidad, montamos una asociación que se llama Ayuda Directa Himalaya, en la cual reconstruimos escuelas que fueron destruidas por el terremoto en el año 2015, y llevamos ya 6 escuelas reconstruidas. Si alguien quiere aportar, pues busca Ayuda Directa Himalaya y ya está. Se llama así porque como nosotros vamos al Himalaya todos los años, no tenemos que pagar a nadie para que vaya allí. Cuando nosotros vamos, llevamos directamente el dinero y hacemos los contratos y con los albañiles, con los profesores y todo para que esas escuelas funcionen. Pero bueno,
Bueno, vamos a lo que vamos. Otro aspecto fundamental del dinamismo del Himalaya, y por salirnos un poco de los aspectos más internos, por así decirlo, es el reflejo que tiene esta actividad tectónica en la superficie, y uno de ellos es la increíble variabilidad de los cauces fluviales, y son realmente increíbles, como en esta imagen, en la que hay una variación de que de un año a otro puede haber cambiado el cauce decenas de kilómetros, y por donde un año vas a una montaña tienes que cruzar el río por un sitio y al año siguiente a lo mejor está eso, a 30 o 40 metros de donde estaba. También, por supuesto, procesos geomorfológicos intensos, sobre todo ligados al frío, al periglaciarismo y al glaciarismo, en este caso esta caída de esta cornisa en una morrena en el glaciar del Lama de Ablan, que como veis tiene una senda que tiene que reinventarse cada cierto tiempo porque este desprendimiento sigue activo. O también, por supuesto, el efecto que tiene el glaciarismo y sobre todo los efectos del cambio climático en los glaciares, que son evidentes y que provocan muchas veces episodios de fusión repentina que generan pues, abanicos o conos como el de la imagen, ¿no? Con una gran variabilidad de años. Y luego, por curiosidad, vamos, también, es que es interesante que esta cantidad de procesos activos en una montaña, una cordillera habitada, porque el Himalaya, a pesar de lo alto que es, está bastante habitado. El Karakorum no, ahí no vive nadie. 4 cabras y poco más. Pero en el Himalaya hay bastante población. Los Sherpas, que es la palabra que nos suena, que es una etnia local, hay 155.000 Sherpas, más o menos, que viven en esta región, ¿no? El caso es que todos estos, y además el Himalaya es una cordillera sagrada para hinduistas y para budistas, de tal manera que todos estos riesgos geológicos ha hecho que en la cultura local se asocie a castigos generalmente divinos, ¿no? De tal manera que es muy frecuente cuando recorre uno el Himalaya, y luego lo veremos en el siguiente vídeo, la existencia de monumentos religiosos de diferente tipo, generalmente budistas, pero también hinduistas, las famosas banderas de oración, de colores azul, rojo, verde, amarillo y blanco, las estupas, los muros, bueno, que están ubicadas en cumbres, en collados y todo lugar destacado. Y que, bueno, pues eso, estas culturas asocian a las montañas a la morada de los dioses y consignan, o sea, consideran designios divinos sus violentos y aparentemente impredecibles procesos geológicos que nosotros damos una explicación, pero que para ellos supone un castigo, ¿no? De hecho, el terremoto de 2015, nosotros con los Sherpas con los que trabajamos habitualmente y con los cocineros estaban absolutamente convencidos de que algo se había hecho mal porque había ocurrido ese terremoto, ¿no? Pero bueno, el caso es que esto, que puede parecer anecdótico, impregna mucho la vida de la gente, pero también de los visitantes, ¿no? Y cuando uno va de expedición a estas montañas, el mundo religioso budista y tibetano está totalmente presente y luego lo veis, ¿no? Y es importante. Bueno, otro aspecto importante con respecto al dinamismo, evidentemente, son los glaciares. Cuando vamos a estas cordilleras, durante la aproximación, que a veces tardamos 10-12 días, lo que llamamos el trekking, sí que podemos ver esta estructura geológica, algunos elementos de esa estructura geológica, algunos procesos geológicos activos, pero una vez que llegamos a alta montaña, una vez que estamos en la montaña, ya lo único que vemos es nieve y hielo, ¿no? Son los glaciares. Y los glaciares de Himalaya tienen una particularidad interesante, y es que, a diferencia del resto de los glaciares del mundo, su época de alimentación es el verano. O sea, todos los glaciares del mundo se alimentan de nieve en invierno, cuando hace frío y cuando nieva. Pero en cambio en el Himalaya la principal alimentación en forma de nieve es durante el monzón, que es justo en los meses de verano. Con lo cual se llaman glaciares de verano, tienen una dinámica totalmente diferente, crecen sobre todo en los niveles altos en monzón, pero en los niveles bajos lo que está ocurriendo en los últimos años es que no nieva, sino que llueve. Con lo cual crea un desequilibrio muy fuerte entre la parte alta, que acumula mucha nieve, y la parte baja, en la que se funde incluso la nieve acumulada durante el invierno. Eso está provocando cambios muy repentinos en la velocidad de los glaciares y que se están viendo y observando en los últimos 40 años. Y otro aspecto geológico interesante de estos glaciares es que, como todos sabemos, el último periodo frío, el último máximo glaciar en el hemisferio norte tuvo lugar hace entre 24.000 y 18.000 años, más o menos, y es cuando alcanzaron su máximo glaciar los glaciares de los Alpes y de Norteamérica, bueno, del hemisferio norte. Sin embargo, en el Himalaya, los datos de las dataciones de las morrenas y de los depósitos glaciares reflejan que ese último máximo glaciar aquí tuvo lugar hace entre 60.000 y 45.000 años.
cosa que coincide con el Pirineo central, que es un dato interesante. ¿Por qué? Pues porque el Himalaya está en una latitud que coincide o similar a la de Florida o a la del Cairo. Es decir, está en una posición subtropical, una posición que no debería tener glaciares. Y los tiene exclusivamente porque hay montañas muy altas. De tal manera que no necesita, para que haya grandes glaciares o para que haya un aumento glaciar importante, mucho frío, sino que lo que necesita es que haya mucha precipitación. Y el episodio frío del último máximo glaciar de hace alrededor de 25.000, 20.000 años fue muy frío, pero relativamente seco. Y en cambio el que tuvo lugar hace 65.000, 45.000 años no fue tan frío, pero fue mucho más húmedo. De tal manera que en estas regiones donde no hay una alimentación glaciar que provenga de una extensión del casquete glacial, por así decirlo, que se desplaza hacia el sur, es muy importante la precipitación. Y algo parecido parece que ocurrió en el Pirineo central. Bueno, pues nos vamos ya al Everest, 10 minutillos o algo así de geología básica del Everest antes de afrontar su escalada. Nos tenemos que ir a esa zona de Nepal, esta que está con el recuadro, donde se sitúan varios 8000, muy cerca unos de otros, ¿no? Es la región más alta del Himalaya. Y esta es una figura del National Geographic bastante gráfica de cómo es el Everest, que se llama Everest para los occidentales, que lo bautizaron así en el año 1852, que es cuando se calculó su altitud. Bueno, no sé, como curiosidad, la altitud del Everest es 8.848 metros y esto se sabe desde 1850 y tantos, pero había tres mediciones, la de National Geographic, la de los chinos y la de los indios y nepalíes, y había una diferencia de 2 metros, de tal manera que si había subido al Everest y se lo decías a National Geographic, había subido a 8.850. Si se lo decías a los nepalíes, a 8.848. Y si había subido a National Geographic, consideraba que era 8.852. Esto hace 2 años, precisamente, en plena pandemia, se pusieron de acuerdo, hicieron un proyecto conjunto y llegaron a la conclusión de que la altitud del Everest es 8.848, que es lo mismo que salió en 1852. Es decir, que no hemos mejorado mucho desde entonces. Lo único que matizaron fue que hay 86 centímetros. 8.848 con 86 centímetros. Pero bueno, como todo es épico en el Everest, el nepalí que subió para poner allí el radar de alta precisión, se le congeló un pie, le tuvieron que amputar varios dedos, o sea, una cosa así. Pero uno de los aspectos más difíciles era calcular cuánto es la montera de hielo que hay en la cumbre del Everest, porque la altitud es el último punto de roca. La nieve que tenga por encima no se considera. Es decir, que en realidad hemos subido todos 3 y pico metros más, que es lo que se considera que tiene de nieve. ¿Un satélite no da esa información? Un satélite no tiene o sea, generalmente se ha hecho mediciones con satélite, pero tenían que subir arriba un GPS diferencial que tenían que colocar en la misma cumbre. Y mientras que el satélite y el GPS diferencial calculaba la altitud, es cuando llevaron un georradar, para calcular cuál era el espesor de nieve. Y entonces hacer esos cálculos. Sabes que estos GPS diferenciales además te calculan una información, pero a posteriori, en el momento no te lo dan. Hace unos cálculos y luego te reajusta la posición de los satélites con altísima precisión a posteriori para calcular la altura, porque eso se hace para que tú no puedas localizar con mucha precisión la posición de los satélites. Como es un sistema que proviene de la defensa, si quieres precisión capaz de destruir un satélite, es a posteriori, cuando ya no está en esa posición. ¿Vale? Bueno, pues el Everest tiene 3 aristas, la arista oeste, la arista noreste y la arista sureste. Esta arista le separa del Lhotse, que es la 4ª montaña más alta de la Tierra, y a pesar de ser la 4ª montaña más alta, es casi un pico satélite del Everest, totalmente eclipsado por él. Y tiene 3 caras, la cara sur o suroeste, la cara norte y la cara este, que es la más inaccesible, la más desconocida y en la que hay menos vías de ascenso. Las expediciones británicas, para los que conozcáis un poco historia del alpinismo, que intentaron escalar el Everest en los años 50, a principios del siglo XX, lo realizaron siempre por esta vertiente, por un tema geopolítico, y era que estaba prohibido acceder a Nepal y sí al Tíbet, que es China. Bueno, entonces no era China, es que la frontera va por aquí. A la derecha de esta línea que estoy dibujando es Nepal y a la izquierda China. Y en cambio, en 1953, que fue la primera vez que se ascendió el Everest, se ascendió por Nepal por lo contrario, porque China ya había invadido el Tíbet y no se podía entrar en China. O sea que los aspectos políticos han condicionado cómo se ha intentado y cuándo se ha conseguido escalar el Everest. Bueno, yo creo que tengo un vídeo aquí, a ver si funciona bien. Vale, es un vídeo de la NASA que está bastante bien para situarnos un poco dónde está el Everest. Como os decía antes, vamos a ir a la región central del Himalaya. Al norte tendríamos el Tíbet, al sur tendríamos la llanura del Ganges.
Aquí está Katmandú, que es la capital de Nepal, que está situada a 1.300 metros de altitud, o sea, bastante alta. Nos tenemos que desplazar a esta región de aquí, hacia el noreste, a unos 200 o 300 kilómetros más o menos, y justo donde está su zona más elevada y donde se sitúan varios picos de 8.000 metros es donde está el Everest, ¿no? Como os digo, está muy cerquita del Lhotse y muy cerquita del Choyu, que es también, debe ser, no sé si es la quinta montaña, me parece que es más alta de la Tierra, la quinta o la sexta, en 8.201 metros. Bueno, en este modelo se recrea donde está el Everest, está aquí, me adelanto para que lo vayáis mirando, está aquí, este es el Valle del Inja, que es un valle bastante espectacular, donde están el Nupse, el Lhotse, la Madabla, varias montañas conocidas. Este es el glaciar del Khumbu, el cual se tiene que remontar para llegar hasta el campo base, que se sitúa más o menos por aquí, ahora lo perderíamos de la imagen, y ahora ya vamos a enfilar el circo que forman el Everest, el Collado Sur y el Lhotse, este circo que vemos aquí, esto de aquí que se llama el Valle del Silencio, y la ascensión se realiza precisamente por aquí, llegas al Collado Sur y subes hasta la cumbre. Este es uno de los circos más espectaculares de la Tierra, está su fondo a unos entre 6.000 y 6.500 metros, y aquí está la famosa cascada del Khumbu, que luego hablaremos de ella, que es la que hay que remontar para subir al Everest. Bueno, a nivel de geología, ¿qué es lo que se ve cuando llegas allí? Bueno, pues fundamentalmente hay 3 unidades geológicas. 2 de ellas corresponden a 2 de estas grandes unidades geológicas que hemos descrito antes. El Himalaya del Tetis, que es la amarilla, que forma justo la pirámide final del Everest, y luego el Gran Himalaya, que sería el conjunto de estas 2 unidades que tenemos aquí, ¿no? Más o menos. Vamos a ver. Ay, perdón. Vale. Una de las principales características del Himalaya es que hay dos grandes fallas normales de bajo ángulo, lo que serían llamados detachment, ¿no? Y es curioso porque generalmente asociamos las fallas normales y más de bajo ángulo a ambientes o a contextos distensivos, no a contextos compresivos y mucho menos al techo del mundo, ¿no? Esta gran estructura normal, que se llama el detachment subtibetano o el STD, se sitúa muy cerca de la propia cumbre, marca la pirámide somital y así que es una falla normal de bajo ángulo inclinada hacia el norte que separa las rocas metamórficas de alto grado que hay en el nivel inferior con sedimentos preorogénicos no deformados que tendríamos por encima, lo cual marca un salto bastante importante de condiciones de presión y temperatura a ambos lados de la fractura. En realidad, el South Tibetan Detachment se manifiesta en la región del Everest mediante 2 detachments diferentes. El superior es este que acabo de describir y el que se llama el Chomolungma Detachment. Chomolungma es el nombre en chino, en tibetano, bueno, no en chino, perdón, en tibetano del Everest. Y el otro es el Lhotse Detachment, que el primero sería una falla, bueno, una fractura frágil, el segundo es un inferior dúctil que separa las pelitas de calcosquistos de esta unidad, que es la formación Collado Norte o North Col, de las neises, leucogranitos y migmatitas infrayacentes, ¿no? Que son resultado de la extrusión dúctil durante el Mioceno. Por encima de este detachment, bueno, mejor dicho, por debajo, entre el 30 y 50% de las rocas que hay son granitos. Generalmente con silimanita, con cordianita y con granate. Y por encima de este detachment prácticamente hay, en los primeros metros hay un poco, pero prácticamente el detachment lo que está marcando es el nivel superior al que se produjo la intrusión de los granitos. A partir de ahí ya no entraron, no penetraron más, por así decirlo. Estos granitos en realidad, bueno, estas rocas graníticas en realidad tuvieron lugar en varios periodos de fusión que ocurrieron en el Mioceno entre hace 25 y 15 millones de años más o menos, y forman parte del Gran Himalaya, que es una secuencia de entre 15 y 20 kilómetros de espesor de ortoneises del grado de la silimanita con migmatitas y con leucogranitos. Y es interesante que los granitos de esta zona son grandes láminas horizontales que se extienden durante decenas de kilómetros y que intruyen horizontalmente a las rocas metamórficas que les albergan. De tal manera que en esta región es fácil ver enormes sills de varios kilómetros de espesor que se prolongan durante centenares de kilómetros, pues se supone que proceden de zonas de fusión de la corteza media del norte del Tíbet y que han fluido como peso por el resultado del propio peso de la cordillera hacia el margen sur de la cordillera.
Bueno, a continuación, bueno, esto es un ejemplo de algunas de estas enormes sills que forman montañas como el Pumori, que está enfrente del Everest, y por encima tendríamos ya esta estructura que tenemos aquí. Los granitos no los vemos, esta es la pirámide somital del Everest. Tendríamos por encima entonces del detachment la North Col Formation, que son eso, las pelitas y calcoesquistos, que son del Proterozoico terminal y del Cámbrico. Por encima tendríamos unas bandas amarillas, las llamadas bandas amarillas ya las veremos luego, que son unas bandas de calcoesquistos y mármoles que son de finales del Cámbrico. Aquí tendríamos, separando las bandas amarillas de la formación superior, este detachment, la parte superior, y aquí tendríamos rocas de la Chomolungma Formation, que son unas calizas arenosas muy recristalizadas y que no han experimentado metamorfismo. Es decir, que la cumbre del Everest, el techo del mundo, está formado por rocas sedimentarias prácticamente sin metamorfizar, algo recristalizadas por efecto de la cercanía con el detachment, eso sí. Y bueno, yo creo que casi todos conoceréis el famoso artículo que escribió Harry Hess en los años 60, que llamaba Un ensayo de geopoesía, que era cuando explicaba la expansión oceánica y que luego, unos años después, Tufo Wilson utilizaría para explicar la tectónica de placas. Bueno, pues yo creo que el ensayo de geopoesía más bonito que hay en la Tierra es que el techo del mundo, la cumbre del Everest, esté formado por rocas marinas tropicales del Ordovícico inferior y medio que contienen fósiles que están sin metamorfizar y que demuestran de una manera totalmente palpable lo dinámico que es nuestro planeta, siendo capaz de enviar un fondo marino tropical cálido y bien iluminado al lugar más inhóspito, más alto y más inaccesible de la Tierra. Bueno, pues esto sería lo que se vería en la ascensión. La verdad es que la ascensión por la ruta sur, que es la que viene yo, no es exactamente este borde de aquí, esta arista, está un poquito por detrás, pero bueno, aquí estaría la cumbre sur, se sitúa justo por encima de las bandas amarillas, y aquí estaría el famoso escalón Hillary, que es un escalón, un resalte, que Edmund Hillary, el primer ascensionista de Everest, fue el primero en superar, que es un resalte bastante complicado, pero que en el terremoto de 2015 se provocó un desprendimiento, se cayó el bloque que obstaculizaba el camino hacia la cumbre y ahora mismo es muy sencillo. Así que el terremoto nos vino bien a los que queríamos subir al Everest, nos quitó una de las principales dificultades. Bueno, esa unidad superior, esa Chomolungma Formation, está formada por sedimentos del margen pasivo de la India, sedimentos marinos, y que bueno, han sido intensamente plegados tanto a todas las escalas, a gran escala, a escala visual, por así decirlo, y a escala microscópica también, ¿no? Por ejemplo, ese es un ejemplo de escala así métrica, y este es el Tucuche, un gran pico que hay justo enfrente del Dhaulagiri. Yo creo que con todo el tiempo que he pasado en el Dhaulagiri, yo creo que he estado casi 2 años de mi vida viendo todas las mañanas este pliegue, ¿no? Que tiene 2.500 metros de altura, de desnivel, y que forma la estructura de esta montaña. Es uno de los pliegues más grandes, por así decirlo, en sección que se puedan ver en la Tierra. Y bueno, y esta es una imagen histórica que es un fragmento de crinoideo encontrado en rocas extraídas de la cumbre del Everest por un geólogo, Augusto Ganser, que es un gran geólogo suizo, que bueno, fue durante muchos años pues, como el gran pope de la geología del Himalaya, y que consiguió muestras que obtuvieron tanto los suizos cuando llegaron al Everest en el año 56 como los americanos en el 63, hizo láminas delgadas y consiguió encontrar fósiles. Como os decía antes, es difícil encontrar fósiles en las muestras de la cumbre de Everest porque es más fácil coger muestras buenas en el límite cerca de las bandas amarillas, pero está muy recristalizado porque está el detachment, y en cuanto más arriba, más fácil es que haya fósiles, pero más difícil es conseguir muestras porque están tapadas por la nieve y por el hielo. Yo conseguí bajar 2 kilos 900 gramos de rocas de la cumbre, que están todavía en Nepal, me las están enviando para terminar de tramitar todo el tema permisos y demás, que espero que me lleguen pronto y que pueda llevar al Museo Geominero para que tengamos una colección de una roca que científicamente no tiene especial valor, pero yo creo que a nivel de simbolismo, tener rocas de la cumbre del Everest, pues es algo que seguro que a cualquier museo de rocas y minerales le gustaría. Bueno, pues ya llegamos así al Everest, es el pico que tenemos aquí arriba. A la izquierda es tan alto que casi no tiene nieve porque como ninguna otra montaña le puede hacer sombra, los vientos lo arrasan y se la llevan toda. Este sería el Lhotse,
este sería el Nupse, aquí veis la cascada del Khumbu, el gran glaciar y aquí el campo base. Así que nada, ahora en 15 minutos con 2 vídeos os voy a mostrar cómo se hace la ascensión al Everest y qué geología podemos ver. Así que salgo de aquí y me voy. Bueno, espera. Échame una mano. Vale, cerramos directamente, vale. Trekking montado. Bueno, pues el primero de los vídeos lo que nos describe es la aproximación, porque al Everest primero hay que llegar. Como sabéis, Nepal es una república... no se ve ahí. Tengo que bajar un poco la música. Qué raro. No se ve aquí. ¿En ese ordenador? Sí. Oye, esto es demasiado. No sé. Pero la gente no está viendo. Lo estamos viendo, ¿eh? Lo estamos viendo. No sé si la... ¿Sí lo están viendo? Sí, sí. Sí. Lo giro para que lo veáis vosotros. Bueno, es que tengo, si no, no puedo seguirlo. Qué raro, ¿no? Pero se está viendo bien hasta ahora. A ver, ahora he hecho una cosa aquí. Está saliendo por el cañón de vídeo, pero no sale por... Sí, yo lo veo no sale por el cañón. Ahí sí lo ves. Sí. ¿Qué hago? La gente lo está viendo, vale. Pues entonces Sí, yo lo empiezo. estoy viendo en el móvil. Vale, venga, pues entonces empiezo. Vale. Bueno, pues la aproximación al Everest nosotros la hicimos porque como íbamos a otra montaña siempre vamos al Valle del Khumbu a aclimatar y como os decía, Nepal es un... Sigue viendo el mismo. Sí, sí, lo he puesto. Es un país multicultural, multilingüe, multireligioso. Si hay una palabra que define Nepal es la multitud de culturas. Para que os hagáis una idea, el nepalí es solamente la lengua oficial del 40% de la población local. Así que, bueno, pues hay gran cantidad de etnias y demás. ¿Sí? Vale. Bueno, pues cuando vas a hacer este trekking de aproximación, lo primero que haces es llegar a Katmandú, que como decía es la capital, tiene 1 millón de habitantes. Nepal tiene aproximadamente el tamaño de Portugal y unos 30 millones de habitantes, para que os hagáis una idea. Y bueno, pues para hacer ese itinerario de aclimatación, vamos a hacer lo que os he mostrado antes. Vamos a Katmandú, de Katmandú volamos en helicóptero o en avioneta hasta Lukla, que es el punto de inicio de ese trekking. A partir de ahí se va remontando todo el valle del Dur-Kosi, del río Kosi, al principio por bosques pseudotropicales, con rododendros, con densa vegetación, una altitud que ronda entre los 2.500 y los 3.000 metros, hasta que llegas a Namche Bazar, que es la capital Sherpa, por así decirlo, y a partir de ahí ya se va ganando altitud y vas yendo cada vez más a regiones más... voy a ver si bajo un poquito. Vale. Sigues el recorrido, te vas ya saliendo de la zona de vegetación y entras ya en zonas de un paisaje prácticamente mineral, como luego veremos, en el que la vegetación es prácticamente anecdótica, y ya te acercas a la lengua del Valle del Khumbu, la que viene del Everest, y pasas por Lobuche y por Goraset, que son los últimos 2 puntos, iba a decir habitados, pero no están habitados de manera permanente, sino que simplemente es puntos donde hay alojamientos para que los turistas puedan acudir. Cruzas los glaciares, llegas a la morrena de la pequeña de hielo del
del Valle del Khumbu y finalmente llegas al campo base en un recorrido que puedes tardar entre 9 y 3 días, según la prisa que te tenga. Bueno, si tienes más prisa, puedes hacer más prisa, pero bueno, eso es lo normal. Como decía, comienzas con un emocionante vuelo en avioneta o en helicóptero, que se considera el aeropuerto más peligroso del mundo, eso dicen, por la siniestralidad que tiene. Bueno, el caso es que cuando llegas allí ya inmediatamente quedas inmerso en la cultura nepalí, en la cultura tibetana, donde el transporte siempre se ha utilizado a base de mulas, a base de yaks, pero sobre todo a base de personas, ¿no? Impresiona mucho las primeras veces, pero luego te vas acostumbrando a ver personas cargadas con 30 o con 40 kilos, trasladando todo lo que haga falta. Otra cosa que impresiona mucho son los puentes que hay que cruzar, esos puentes de los cuales alguno ves caído y dices, espero que no se caiga justo este cuando cruzo yo. Y aquí estos muros de oración, como os decía antes, la cultura empapa todo cualquier viaje al Himalaya y la vida local y también la experiencia de los turistas. En realidad, como decía, esto se tarda pues, entre 8 o 7 días y según te vas acercando ya vas viendo el Everest, que es, ahora lo veremos otra vez, es la pirámide que hay más alta a la izquierda, ahora lo veremos enseguida. Y llegas a Nanche Bazar, que es, como decía antes, esta población que es la capital del mundo Sherpa, un lugar de cruce de caminos, de comercio entre las zonas altas que tenían carne, por ejemplo, allá, y las zonas bajas donde se cultiva el arroz y las lentejas. Ahí el Everest es esta pirámide de la izquierda. No es muy estética esa montaña comparada con el Amalablan o con el Lhotse, que están cerca, pero realmente es que es, cuando estás cerca ves lo espectacular que es y lo grande que es, ¿no? Este recorrido te va llevando hacia los pies de la montaña y, como decía, te vas empapando de la cultura nepalí, pasas los pies de la Amalablan, esa increíble montaña. Y nosotros siempre hacemos, para aclimatar, la ascensión a un par de picos de 5.000 y pico metros, que allí son cerretes, en realidad, puedes subir en zapatillas, ya veis, que no van muy preparados, pero que te ayudan a aclimatar y te ayudan también a conocer mejor el paisaje. Aquí tendríamos la parte ya final del trekking, en el que sales ya de la zona boscosa y ya te introduces en un mundo de morrenas y de glaciares. Para las últimas 3 etapas prácticamente estar, como decía antes, en un mundo mineral desprovisto de vegetación y en el que solamente hay poblaciones estacionales por el turismo. Nunca ha vivido nadie allí. En los meses de verano llevaban, bueno, de verano, de primavera llevaban a los yaks a pastar, pero poco más. Al final ya aquí te vas acercando al Everest. Este es el Pumori, esta montaña que os decía, que luego veremos desde la cumbre. Y este es Gorasep, el último punto accesible, y ya llegas finalmente al campo base del Everest, situado a 5.300 metros y sobre el glaciar. Y bueno, pues enseguida ves aquí la pirámide del Everest. Ese es el reto que tienes cuando llegas allí al campo. Pero, vale, bueno, pues esta es la aproximación y ahora nos animamos y nos vamos a la escalada. Vale. Bueno, pues la ascensión al Everest, en estos 10 minutos me parece que dura el vídeo. Yo me ahorré este camino caminando, este trekking, porque como ya lo había hecho 2 meses antes y estaba aclimatado, y como he comentado antes, la agencia quería que subiera rápido, pues viajé en helicóptero desde Katmandú hasta el campo base, haciendo varias escalas, en un viaje espectacular. Además, el piloto era Simone Moro, un alpinista bastante famoso y buen amigo con el que hemos compartido expediciones. Y este es el vuelo por encima del glaciar del Khumbu, increíble, donde puedes ver realmente sus dimensiones. Aquí realizamos un estudio hace unos años calculando la temperatura real de las rocas por efecto de la insolación para compararlo con modelos a partir de temperaturas registradas con satélites. El helicóptero discurre por el valle, veis a la derecha ya que está el campo base, se va hasta el fondo y allí ya tuerce, hace un giro rápido para dirigirse hacia el campo base del Everest, ¿no? Aquí veréis cómo de repente ya cambia de dirección totalmente y el campo base se sitúa a 5.360 metros en el mismo lugar donde lo situaron los británicos en la primera ascensión del Everest, en el año 53, pero aproximadamente 5 metros más bajo, porque es lo que se calcula que ha perdido de espesor este glaciar, 5 metros en estos años. A partir del año que viene o del siguiente ya no se va a montar el campo base sobre el glaciar, sino en una de las morrenas laterales. En mi caso el helicóptero se fue tan rápido como me llevó y ahí te dejan el campo base. Lo primero que vi fue esto de aquí,
esta enorme ciudad de tiendas de campaña que se extiende entre sus extremos por más de 3 kilómetros y en el que pueden llegar a vivir en el momento álgido de la temporada aproximadamente unas 1000 personas, en el que hay todo tipo de infraestructuras, teniendo en cuenta que todas son móviles porque cuando acaba la temporada todo se retira y que estás viviendo encima de un enorme glaciar activo y en movimiento. Bueno, desde el campo base las vistas no son tampoco muy espectaculares, pero si hay algo que llama la atención poderosamente es esto aquí, ¿no? Es la cascada del Khumbu. Veis que la cumbre del Everest, que estaría por aquí detrás, prácticamente no se ve, y esta lo llaman la cascada, pero en realidad es un glaciar que viene de la parte de arriba del valle y desde los 6.000 más o menos metros se desploma desde los 6.100 hasta los 5.300, 700 metros de desnivel de un glaciar que va cayéndose, se va rompiendo y que forma la primera parte de la ruta de ascenso. Que como veis aquí, hay que atravesar ese glaciar, que es una de las partes más peligrosas y delicada, como luego veréis en las imágenes. Se llega al campo 1, que nosotros nos lo saltamos, y nos fuimos directamente al campo 2, que es lo que atravesando ese Western Khumbu o Valle del Silencio. Como la cascada del Khumbu es peligrosa y más cuando está la insolación calentando el glaciar y provocando más desprendimientos de hielo, nosotros comenzamos de noche, una noche fantástica de luna llena, Miquel y yo. Solamente coincidimos con unos pocos serpas, a los cuales aprovechaba para grabar cuando veía, porque si no, no había referencias de tamaño en este recorrido. Y la cascada del Khumbu se equipa con una serie de cuerdas y pasarelas que ahora veremos, porque es bastante irregular, no tiene prácticamente ni un metro plano y es bastante peligrosa, como decía antes, por los desprendimientos y por las grandes grietas que hay. Estas son las pasarelas que se montan, ahora la veremos con más detalle. Y bueno, en nuestro caso tardamos aproximadamente unas 2 horas y media en cruzarlo y yo me propuse intentar cruzarlo solamente una vez de ida y una de bajada porque era muy peligroso. Es peligroso por esto que tiene encima Miquel de su cabeza, ¿no? Ese enorme bloque de hielo que es del tamaño de un edificio de 2 o 3 plantas, incluso desplomado y que en cualquier momento se te puede caer. Y de hecho este sitio por donde está caminando Miquel es precisamente una zona donde ha habido un desprendimiento importante de hielo, parece que ha caído una bomba o algo así. Es una grieta lo que se ve a la izquierda. Lo que se ve a la izquierda es una grieta, pero ahora va a ser una grieta de verdad. Esta es una grieta de verdad. Y estas son las pasarelas que se ponen para poder cruzar. Al principio cuesta mucho hacerse una idea, luego ya les vas cogiendo el truco y las pasas hasta con alegría, ¿no? Para llegar al campo 2 tienes que cruzar una docena de estas escaleras, ¿no? No mirar abajo, efectivamente, porque el agujero tiene puede tener 30 metros de profundidad, algo así. Las cuerdas están para quitarte el miedo y para no poner las manos como si fueras un funambulista, pero nada. Aquí, si te caes, te metes un buen castañazo, esa es la realidad, ¿no? Y aquí veis a Miquel, que también se lo va pensando poco a poco, y como esas 2 cuerdas, en el fondo están sueltas, o sea que no son barandillas de verdad. Y a veces para superar los resaltes verticales, pues se empalman 2 o 3 niveles de estos de escaleras, que luego se bajan muy fácil rapelando, pero que en subida tienen cierta complejidad. Aquí veis a algunas personas atravesando el Khumbu, veis esos enormes bloques de hielo, ese riesgo importante, y luego ya por fin llegas a la parte superior y aquí dejan de desaparecer los grandes bloques, pero sigue habiendo grietas y hay muchos problemas de desprendimiento de grandes seracs de las laderas, ¿no? De hecho, en el año 2005 se llevó el campo 1 totalmente una avalancha, ¿no? Bueno, pues esta parte de aquí es realmente muy espectacular porque ya llegas allí y ya empiezas a ver el Nupse, este es el campo 1, y realmente tienes enfrente de ti lo que se llama el Valle del Silencio, el Lhotse y lo que vas a tener que subir durante las próximas etapas, ¿no? Esto de aquí sería el Lhotse, esta es la pirámide del Everest, ahí estaría la cumbre, y bueno, pues esta ladera del Nupse que vemos aquí enfrente, pues está formada toda por esos leucogranitos que comentábamos antes. Y aquí lo vemos, ¿no? Como están los leucogranitos a mano izquierda y a mano derecha, y en el centro, debajo del sol, el Everest y Sun North Col Formation. Aquí podemos ver los granitos como intruyen sobre las rocas metamórficas más oscuras, creando además unos complejos de diques bastante interesantes. Y por encima esas rocas negras, que son la formación Collado Norte, el detachment del Lhotse, que vendría por aquí cruzaría, aquí tendríamos otra vez como vendría por aquí y subiría por aquí ese detachment inferior. Llegas así al campo 2, que está situado a 6.400 metros, y a partir de ahí, en las 2 siguientes etapas, tienes que cruzar el resto del Valle del Silencio, cruzar la Rimaya, que es justo ahí donde está, es un punto muy delicado, subir esa rampa, que es sencilla, pero es bastante vertical y generalmente es de hielo puro,
cruzar esas bandas de silicatos cálcicos, que son muy singulares, que ahora veremos, llegar al espolón de los ginebrinos, justo donde está ahí, y se llega al Collado Sur o Campo 4, que ya está justo en la base de la pirámide final del Everest. Esto es lo que se ve desde el Campo 2, vuelvo a insistir, los granitos, la formación de pelitas y de la North Formation, y luego esto refleja bien la actividad nocturna que hay en el Everest, con los frontales de la gente subiendo y bajando, que generalmente aprovecha las horas de oscuridad porque es cuando está más estable el glaciar. Este es el recorrido que hay que hacer el día entre el Campo 2 y el Campo 3. El Campo 3 se sitúa por aquí, más o menos, y es realmente espectacular remontar esta ladera y sobre todo cruzar esta rimalla, que es uno de los puntos más difíciles, y con encima de tu cabeza el Lhotse, que es ese pico que hay ahí. Aquí están cruzando la rimalla y aquí pues estamos ya llegando al Campo 3. Esta es Lizzie, una americana que había adelantado un rato antes, muy simpática, y llegas ya por fin al Campo 3, como veis muchas tiendas destrozadas por efecto del viento, una posición totalmente colgada y ya se ven increíbles esas bandas de silicatos cálcicos que están dentro de la formación Collado Norte, tremendamente plegadas y fracturadas, ¿no? Es realmente un espectáculo y por debajo de ellas el Lhotse Detachment. Aquí estás descansando en el Campo 3 y ves que pasa por delante de tu tienda un tipo con oxígeno, enganchada a cuerda, es decir, el Campo 3 está totalmente colgado y en medio de la autopista de subida al Everest, ¿no? Bueno, al día siguiente ya sales del Campo 3 a 7.300 metros. Este que va a saludar es Mikel, que es mi compañero de ascensión. Y bueno, pues ya veis la posición del Campo 3 totalmente colgado. El Campo 2 estaría por esta posición, más o menos por aquí. Este es el enorme Valle del Silencio y esta es la ladera del Nupse por la cual tenemos que remontar. Si miramos hacia arriba, esto es lo que vemos, alguna tienda todavía más arriba. Veis que el paso es muy lento. Aquí yo iba todavía sin oxígeno, Mikel ya llevaba oxígeno desde aquí. Y bueno, pues realmente esta etapa que a nosotros nos llevó unas 6 horas aproximadamente es una de las claves, ¿no? Porque cuanto antes llegues al Collado Sur, más descansado llegas y más garantías tienes para llegar al día siguiente a la cumbre. Esta banda amarilla, esas capas de silicatos cálcicos de la North Col Formation, que realmente son uno de los grandes retos a subir. Y aquí podéis ver que el límite entre la unidad naranja y amarilla estaría precisamente aquí. Ahí lo veríamos. Es justo el límite, es donde está el Pomolungma Detachment y el límite entre esas dos unidades. Ahí vemos esas otras bandas amarillas que cuando uno se va acercando parece que no son tan verticales, aquí no las ves muy mal, pero cuando ya te pones debajo de ellas ves que realmente suponen un reto importante, suponen unos 20 metros de desnivel, bastante vertical, ya unos 7.500, 7.600 metros. Aquí veis a Mikel ya con el oxígeno a mitad de las bandas, descansando, la enorme falla que afecta a las capas de silicatos cálcicos. Esta es una referencia que vamos a ver continuamente y cómo viene gente subiendo desde el Campo 3 y al fondo del todo el Valle del Silencio y de donde venimos el día anterior. Bueno, realmente es espectacular cruzar esa posición. Aquí sigues subiendo, llegas a esas tiendas que sería el Campo 4 del Lhotse y este sería el espolón de los ginebrinos, que es el último escollo antes de llegar al Collado Sur. Aquí veis a Mikel justo antes de ese espolón. Veis de nuevo la referencia, ¿no?, de las bandas plegadas, que es las que vamos a ver continuamente para ver lo alto que estamos. Aquí ya no se ve el Valle del Silencio, la posición que tienes. Esta parte, además de pelitas, es una parte, como ahora veréis, tiene un resalte vertical pero de una roca muy frágil, muy complicada y que puede dar muchos quebraderos de cabeza. Y ya desde aquí ves la cumbre del Lhotse, esa cuarta montaña más alta, con ese corredor central por el que se sube, pero fijaos en detalle, esta roca es lo peor que te puedes encontrar cuando intentas subir una montaña. Y por fin llegas al Collado Sur, a casi 8.000 metros de altura, y cuando llegas allí tan contento, te das cuenta que lo que te queda al día siguiente es esto de aquí, ¿no? Por eso dice que el Everest es una montaña encima de otra montaña. Estás 8.000 metros y tienes ese montañón que subir. Bueno, lo que te queda el último día es salir del Campo 4, subir por laderas más o menos inclinadas y ya con mucha pendiente se llega hasta el balcón, que es ese punto que hay ahí, sigues subiendo por una arista bastante afilada, tienes que cruzar esas otras bandas amarillas, llegas a la cumbre sur y por fin llegas a la cumbre norte, pues a cumbre verdadera. Este tramo de aquí es realmente aéreo y realmente complicado y es donde está el kit de la cuestión, junto con este tramo rocoso que he situado aquí y que hace que la escalada, el último día de escalada del Everest sea bastante técnico. Aquí podéis ver un poco cómo sería el conjunto de la escalada. Bueno, pues nosotros comenzamos muy pronto, a las 9 de la noche. Comenzamos tan pronto que tuvimos que esperar 3/4 de hora porque llegábamos a la cumbre de noche y yo quería ver las vistas. Así que estuvimos 3/4 de hora parados
Estas imágenes están grabadas a la bajada porque la subida fue toda de Muy noche. madrugada. Y bueno, ahí veis de nuevo las capas de plegadas con la falla inversa espectacular que les afecta. Y bueno, aquí veis las bandas amarillas, unos americanos que iban subiendo. Ahí lo veis Tú eres también naranja, ¿no? rápidamente. Yo soy de la cámara, a mí no se me ve. Ah, no se te ve, vale. A mí no se me ve. Aquí veis Mikel bajando por las Sí. placas, o sea, por las bandas amarillas. Por cierto, aquí el Makalu, el Canchenjunga, que subí en 2014 también, la tercera cumbre más alta de la Tierra. Este tipo de resaltes de estos mármoles o de silicatos cálcicos hacen muy complicada la ascensión. Esta es ya la parte final en la vista, 8.800 metros. Este es lo que falta del escalón Hillary. Estaba aquí, ahora mismo se sube muy fácil. Y bueno, pues por aquí tienes que caminar por esta vista, porque el viento siempre viene de Nepal hacia China. Y bueno, veis, por aquí va la vista y por aquí va el camino, por aquí, por aquí, por aquí, muy aéreo en muchas ocasiones. Y muy estrecho y complicado. Y esa es la cumbre. Ya por fin llegas a los 8.848. Nosotros estuvimos en la cumbre 10 personas. Y bueno, pues a tus pies, pues todo el planeta, todo lo que llegues a ver. Ahí vemos el Choyu, que tiene 8.200 metros, el Pumori con 7.700, el Tamserpo, el Cantega, el Amadablan, los pliegues, fijaos otra vez de referencia, pero ahora visto desde arriba con la falla inversa, el Makalu, el Canchenjunga. Bueno, la vista es increíble, esa enorme cornisa que se organiza hacia China. Nosotros estuvimos solamente unos minutos en la cumbre, suficiente para hacer las fotos, algunos vídeos y recoger las muestras. Veis la sombra enorme del Everest que proyecta sobre el valle. Hacía bastante viento, con lo cual ya digo que estuvimos solamente unos minutillos, pero bueno, es realmente emocionante, pues después de tantos años y después de leer tanto del Himalaya y del Everest, llegar a la cumbre y poder pasar, aunque sea solamente unos minutos, en lo que es el techo del mundo. Y si además le aplicas ese significado geológico espectacular, pues más contento. Y ya está, pues esta es la ascensión al Everest. Espero que hayáis disfrutado de la ascensión. Ya veis que no da tiempo mucho a fijarse en la geología, porque bastante tiene uno con sobrevivir, pero que realmente tiene una geología espectacular, que da mucho juego y que realmente es una montaña que, aparte de ser el techo del mundo, como desde el punto de vista geológico es muy interesante. Así que, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Yo la verdad que me he quedado impresionada de la aventura y muchas gracias por contarnos la geología, que nos hacía gracia, pero en el fondo yo creo que nos hacía gracia ver Yo venía a contar las dos cosas. Y la verdad que ha sido bueno, impresionante y sobre todo el hecho que lo hayas hecho, porque al final desde el campo base hasta la cima, ¿cuánto tardaste? Pues un día campo 2, otro campo 3, otro campo 4, pues 3 y medio. Y 3 y medio, bajada, lo mismo. Bajada un día y medio. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Sí, porque la cascada del Khumbu es peligrosa bajarla con sol, entonces Sí. habríamos bajado en un solo día, pero decidimos llegar a la parte alta de la cascada, dejar que pasara la noche y de madrugada cruzar la Que cascada. dormisteis poquísimo. Se duerme un poco, sí. Hay una noche que no duermes y la otra duermes. La última casi no dormís, sí, porque si a las 9... Por eso decía que lo más importante es cuando llegas al último campamento, al Collado Sur, Sí. porque esa noche vas a salir. Entonces, si nosotros llegábamos a las 12 del mediodía, de 12 a 9 tuvimos un buen rato para descansar, Sí. pero hubo gente que llegó a las 6 de la tarde y a las 8 de la tarde se iba para arriba. Entonces, claro, la clave está en ser ágil, ser rápido para poder tener esos momentos de descanso y, sobre todo, no solo de descanso, de hidratación, de comer y de secar la ropa para que no se te congele. Los calcetines están húmedos, necesitas un rato de secarlos. Pues generalmente quitándotelos y poniéndotelos dentro del cuerpo y con tu calor los vas secando. O bueno, si has llevado otros, pues te cambias, pero la verdad es que llevas poco peso por ahí. Preferiría no saberlo. Y nada, que bueno, si alguien tiene alguna pregunta, que ahora aquí vemos a Manuel, que tiene una pregunta, Manuel. Yo, bueno, me ha encantado los vídeos de cómo subir una montaña en Easy Lessons, aunque no debe ser tan fácil. Tenía pinta de fácil, vaya, más allá de, digamos que sin equipo, pues eso no se puede hacer, ¿no? Pero me parece. No, a mí la pregunta es, me has dicho que esta montaña, vamos, el Everest en general, pero esta montaña en particular, el Himalaya en general, pero esta montaña en particular,
está en el límite de lo máximo que pueden ser de altas las montañas en la Tierra. Es decir, si esto lo trasladamos a cualquier otro sitio del planeta, nunca pueden superar los 8.000 metros en tierra, en continental, porque si no lo hay. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto fue la altura de Guadarrama, según tu... Teniendo en cuenta que Guadarrama no está en... No está en O sea, de la marisca, No, vamos. pero no, vale. O Galicia, Sí. que sí que siempre pudo tener esas alturas. Claro, siempre se ha dicho que la Eugenia Barisca que alcanzaría altitudes superiores incluso que al Himalaya, ¿no? Eso es una estimación que se hace, sobre todo porque como quedan exhumadas las raíces corticales de esa gran cordillera, pues tú puedes saber qué procesos metamórficos hubo y por lo tanto a qué profundidades de la corteza terrestre tuvieron lugar y por lo tanto extrapolarlo más o menos a altitud, ¿no? Pero esto que yo he comentado de que está en el límite de la máxima altitud que podría tener una montaña en la Tierra son cálculos teóricos que han hecho y que prácticamente dicen que por encima de los 9.000 o 9.000 poco sería difícil que se pudiera mantener un edificio orogénico y también influye que estamos hablando de hoy, que no es lo mismo que hace a lo mejor 300 millones de años no es mucho, pero a lo mejor 1.000 millones de años la rigidez de la corteza o por lo menos el calor remanente del planeta podría ser un poco diferente, más intenso y por lo tanto podría provocar que fuera más inestable aún el edificio orogénico, ¿no? De tal manera que, bueno, por ejemplo, en Marte hay edificios volcánicos de 20.000 metros de altitud, pero no hay una tectónica de placas activa, ¿no? Ese es el La clave entiendo que aquí tenemos una esferosfera que se supone que está más o menos plana, que tampoco está claro. Y la siguiente pregunta ya para pasarle el testigo a otro es ¿qué pasa? ¿No se ha hecho geofísica en el Himalaya para saber cómo está eso? Porque tampoco son 35 kilómetros. El mundo se ha hecho mucha geofísica para saber cómo van esos alojamientos y dices que no saben si se unen. Bueno, se ha hecho geofísica, pero sobre todo en la vertiente norte, en la vertiente tibetana, se hizo geofísica una campaña bastante potente, sobre todo financiada por franceses, en colaboración con chinos, porque es territorio chino. Y entonces la estructura profunda del Tíbet se conoce bastante bien, pero claro, es una superficie relativamente plana donde podían llevar camiones y estructuras, o sea, y aparatos realmente pesados y complejos para calcularlo. Pero en la parte nepalí, que es tremendamente irregular y demás, no hay una geofísica muy profunda. Son modelos un poco teóricos. Este proyecto, por lo tanto, será ese. Estaría bien. No lo tiene nadie, no lo ha hecho nadie. Y a ti te encanta ese sitio. Sí. Pero sí que hay muchos trabajos de la estructura profunda del Tíbet, incluso algunos realizados por españoles, pero que esos modelos intentan extrapolar a la... Siguiente libro, Geofísica de Vale, pero ahí necesitaría gente experta que sepa de tema. Yo eso no, pero tú vas a orientar. Hay que aclimatar al experto. Estaría bien. Aquí, bueno, te dicen Isabel Rábano, te dice que me sumo a los aplausos, como siempre, Sito, brillante, enhorabuena. Y no tenemos palabras para agradecer estos 2 kilos de la cumbre que llegarán al Museo Geominero. Esperemos que llegue. Estamos ahí con... Sí, bueno. Sí. De hecho, traje varias muestras un poco, bueno, ya de este tamaño más o menos, un poco más pequeñas para poder hacer láminas delgadas y demás, pero luego traje también unos pequeñitos, bueno, porque yo creo que eso siempre es interesante. Vamos para la piedra. Una urna. Como había la piedra de la luna, la piedra del Everest. Julián, te dice felicitaciones, Sito, me ha encantado tu conferencia. Y Susana Lebreiro, rocas marinas cálidas ordovíficas en la cumbre del Everest, en el techo del mundo. Chapó. Bueno, pero preguntas nada que te felicitan. Pero si aquí somos Andrés, que... Yo te voy a hacer 2 preguntas hoy, saber si se plantean. Una ya algo habéis comentado al principio con respecto a tú que trabajas en tema de patrimonio. Ha habido muchas dificultades para sacar rocas. ¿Cómo funciona tu cuerpo profesional? A lo mejor has tenido menos, pero ¿cómo está controlado el sacar material litológico a un experto, no un científico profesional? Es un problemón total y de hecho que todavía no hayan llegado las cumbres es porque está el tema ahí un poco atascado con los permisos. Porque el Everest es patrimonio de la humanidad, es parque nacional y por lo tanto está terminantemente prohibido, más por ser parque nacional que por otra cosa, la recolección de muestras. Y además Nepal es bastante celosa de ese tema. Tanto es así que en
En el aeropuerto de Katmandú hay 2 controles y uno de los aspectos, uno de lo que buscan, no, es un país bastante tranquilo, no buscan armas, es un país sin problemas, buscan rocas, de hecho. Y de hecho allí, pues como cuando vas a Canarias, ¿no? Que en el control policial se acumulan allí toneladas, kilos y kilos de rocas, ¿no? Es realmente difícil. Yo pedí el permiso. Además, mi expedición era un poco rara, porque como yo no iba a subir al Everest, sino que me sumé en el último momento, yo era una expedición formada por mí mismo, con lo cual yo era el líder de mi expedición y único miembro. Entonces yo me autorizaba a mí mismo a coger muestras, con lo cual en ese sentido no tenía problemas. Pero luego sacarlos del país es complicado. Y como es un país, para lo bueno y para, bueno, para lo bueno y para lo malo, es un país bastante laxo en cuanto a las normas, ¿no? De tal manera que son un poco viva la Virgen los nepalíes. Pero también de la misma manera tú puedes ir al aeropuerto con las rocas y con un papel que dice que estás autorizado, pero como se le cruza el cable al militar que está allí, pues te dice que no y te quedas sin las muestras, porque tú te tienes que ir al avión y las rocas se quedan allí y no tienes solución, ¿no? Entonces yo, en vez de traérmelas y pasar por ahí, decidí que me las mandaran mediante un cargo que bueno, pues ahí están tramitándolo y demás, porque también puede haber problemas en la frontera. Yo espero que lleguen. Esperamos. ¿Y no hay un servicio geológico nepalí con el que podamos tener correspondencia? Sí, hay un servicio geológico nepalí, pero realmente no está... Bueno, yo en su momento intenté establecer contacto con ellos, pero es un servicio geológico que está más controlado casi por el servicio geológico indio, por así decirlo, que es el país más cercano y con el que tienen más conexión, y casi todos los nepalíes han estudiado al final en la India, y no conseguí ningún contacto realmente estable. Que pasa con muchos países, ¿no? Que nosotros estamos acostumbrados a que tú hablas con alguien del Servicio Geológico francés y es del Servicio Geológico francés hoy, mañana, dentro de 5 años y dentro de 10 años. En estos países tú contactas con alguien, no son funcionarios como tal, y dentro de 2 años han cambiado totalmente la plantilla porque cambia el director y se ha llevado a todo el mundo por delante, ¿no? Y sí que hay una geóloga nepalí que reside en Francia, con la que he contactado alguna vez, sobre todo porque ella trabajaba también en temas de patrimonio geológico, pero bueno, para este caso concreto no me podía ayudar, ¿no? Porque ella está, no me acuerdo en qué universidad, una universidad en París. Vamos, que el patrimonio geológico yo entiendo que entre hacer un expolio y llevarse una muestrecita de según qué tamaño, con el destino, la diferencia, vamos. Sí. No, porque él es geólogo. Claro. Él va a hacer y lo va a llevar al museo geológico y va a hacer una lámina probablemente. Sí. Pero eso que es la teoría, luego la realidad es que puedes dar allí con alguien. Es más, para salir de Nepal, del Everest, tienes que volar en esa avioneta en la que has ido de ida, y ahí hay otro control que también lo que van buscando son rocas, ¿no? Y que realmente al final tienes que ir convenciendo a mucha gente, y es fácil que en alguno de los procesos a algunos se le cruce el cable y diga, esto me suena fatal, no te llevas la roca y ya vienes otro día. Pero claro, otro día no vuelves. Pero Bueno, tú sí. Si se explican, todos hemos estudiado que los procesos de erosión, de gelifracción, trabajando en la Sierra Guadarrama, antes hablaba contigo, se pueden dar porque hay contrastes de temperatura. Por supuesto, pues, si midiéramos las cotas de esos lugares donde hay tantos procesos de gelifracción, de veríamos una cota disminuye, digo yo, a la velocidad X. El Everest es un lugar tan mimado, tan preciso de su cota, podría ser un lugar encima menos susceptible de esa erosión por filtración, por menos contrastes de temperatura. No sé si me entiendo eso. No sé si... Sí, más o menos. Hay una situación curiosa, y es que en el Himalaya hay muy poco periglaciarismo. Se pasa muy rápidamente de un clima relativamente benigno, por así decirlo, al frío glacial. Y no tienes una banda muy amplia donde tengas procesos de gelifracción. Lo que tienes es o glaciar o no glaciar. Pero no tienes grandes suelos ordenados, no tienes estas estructuras típicas periglaciares, no son nada abundantes. Y luego ocurre otra cosa que es bastante singular, y es que al ser un proceso, o sea, al ser una región tan activa y con tantos procesos geológicos, uno de los principales problemas que tienen sobre todo los geomorfólogos es cuando encuentras un depósito, distinguir claramente si es fluvial, glaciar, derruido, o sea, glaciar pero desprendido. Y bueno, hay estructuras que lo denotan claramente, pero es que generalmente tienes una mezcla un poco de todo, ¿no?
y además muchos de ellos evolucionan de manera muy rápida y cartografías de hace 20 años ahora han cambiado, ¿no? Entonces, lo que se refiere a procesos fósiles, sí se identifican muy bien, las morrenas de hace 40.000 años perfectamente, pero en las zonas activas realmente hay un dinamismo bastante rápido y sobre todo la actividad de laderas muy intensa que hace que te retoque rápidamente casi cualquier depósito. Así que es curioso porque cartografías geomorfológicas de depósitos, formaciones superficiales en zonas altas no hay muchas. Primero porque hay que tener ganas de trabajar allí. Segundo porque hasta hace poco no era fácil obtener imágenes aéreas, que son fundamentales para la cartografía. Ahora se te hace mucho con dron y que tú mismo te hagas tu modelo allí. Pero realmente es que algunas de estos depósitos evolucionan realmente rápido. Y eso, hay una mezcla allí importante. Y las huellas del terremoto, de depósitos de terremotos, porque al ser tan verticales esas... Bueno, el terremoto del año 2015 se estima que lo que provocó fue del orden de 40.000 deslizamientos o desprendimientos. O sea, brutal. Y de hecho, este es el proceso de formación de estas grandes cordilleras, es ese, ¿no? Un gran terremoto o sea, cuando se dice, si se ha elevado 8.000 metros en 50 millones de años, pues dividimos 8.000 entre 50 millones de años y salen los milímetros que se elevan. Esto no es así. Esto no va de una manera progresiva. Tienes un terremoto que a lo mejor te produce una elevación de 1 metro sobre la superficie del terreno, pero luego también tienes muchos desprendimientos y deslizamientos asociados que te van a veces derruyendo esa elevación, pero a su vez provocando otro tipo de relieve, ¿no? Con lo cual, sí que hay lugares concretos bien conocidos donde esos deslizamientos o desprendimientos fueron importantes. Uno fue la DAC, que murieron bastantes personas porque fue un desprendimiento vinculado al terremoto que se llevó toda una población directamente. En el Everest, por ejemplo, provocó la caída del escalón Hillary, también provocó un accidente importante, pero por ejemplo en el Sisapangma, que es no sé si es la 13ª o la 14ª montaña más alta, el 8.000 más bajito, por así decirlo, o el penúltimo, se desprendió un enorme serac que hay en la cumbre y desde el año 2015 no ha subido nadie, porque ese enorme bloque de hielo que se ha desprendido lo que ha dejado es una enorme placa de hielo vivo que es muy complicado de atravesar. Así que una montaña, el terremoto la facilitó mucho para los alpinistas y otra la complicó tremendamente, ¿no? O sea que es curioso que los terremotos son de tal magnitud y a tal escala de tiempo humana que condicionan la escalada de las montañas. Bueno, como no hacen más preguntas, yo voy a hacer otra. Exactamente qué formación técnica y estado físico tiene que tener un señor para subir, un señor o una señora para subir al Everest, porque tú has dicho, yo todavía no estaba con el oxígeno, mi colega ya se ha puesto el oxígeno, eso quiere decir que él no estaba tan aclimatado como tú, o lo que sea. No sé, es que dicen que hay gente que sube así, con sus zapatillas. No, las fotos que se vieron de ese último tramo, que es el último tramo, ahí había como una cola de gente esperando para subir, hacerse la foto y bajar, que era una cosa como llamar porque ese sitio además está en un sitio peligrosísimo. Pero bueno, los que están escuchando que quieran subir al Everest, ¿qué tienen que hacer? Bueno, es verdad que el Everest tiene mala fama actualmente por su masificación. Esa foto que hizo NIMS hace 3 años, en 2019, justo antes, de esa enorme cola de gente llegando a la cumbre. Ese día llegaron a la cumbre 450 personas, lo cual es una barbaridad para el Everest. No es una barbaridad para una montaña, porque al Aneto o al Monte Perdido, todos los veranos desde ahora hasta septiembre suben del orden de 500 personas cada día. Y esto es un día al año. Suben 500 personas un día al año y una montaña de otras dimensiones, ¿no? O al Mont Blanc suben 40.000 personas al año y aquí estamos hablando de 400 o 500, o sea, no tiene nada que ver. Pero es verdad que llama mucho la atención que el techo del mundo, el que se supone que es el lugar más hostil y más inhóspito del mundo, haya cola para subir a la cumbre, ¿no? Eso ocurre por 2 motivos. Lo primero, porque como acabas de decir, la tramo final es realmente estrecho, es un camino, o sea, es una vía que va entre las cornisas de un lado y el abismo al otro lado, con lo cual tienes que subir y bajar por el mismo sitio, con lo cual te tienes que cruzar. Y luego, pues porque realmente el Everest en muchos países está muy de moda. Para los norteamericanos el subir al Everest pues es como un punto más, ¿no? Yo conocía
un cirujano norteamericano que en su tarjeta tenía cirujano del hospital de no sé qué y ascensionista del Everest, ¿no? Así que es como un plus, ¿no? Entonces, en algunos países, pues goza de mucho prestigio. Y luego también el Everest es donde todo se magnifica, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está siendo, pues mira, este año, por ejemplo, yo coincidí con la primera vietnamita que subió al Everest, con la primera tailandesa que subió al Everest, con el primer hondureño que subió al Everest, con la primera uruguaya que subió al Everest. Es decir, que hay mucho de ser el primero de tu país o de tu esto porque te da, es relativamente fácil conseguir financiación y te da un cierto estatus. Pero la realidad es que muchas de estas personas no son lo que yo consideraría o mucha gente considera verdaderos alpinistas. Y de hecho, muchos de ellos, la primera montaña alta que intentan subir es el Everest, lo cual llama la atención. Yo no soy nadie para decir quién tiene que ir y quién no tiene que ir al Everest, ni quién es bueno o mal alpinista, porque eso es subjetivo y ya está. Pero es verdad que hay mucha gente que no tiene la suficiente experiencia como para subir si no fuera porque se lo facilitan mucho. Entonces, no es que suban en zapatillas, pero es gente a la que se la cuida mucho, se la mima mucho para que vaya acompañado con un serpa delante, incluso uno detrás o con varios serpas, en el que le va facilitando todo el camino. Tiene que subir aún así, pero donde realmente se le puede hacer relativamente fácil. ¿Eso cómo se hace? Pagando. Es decir, si tú quieres subir al Everest con mucha ayuda, pues te puede costar sin ningún problema entre 70.000 y 100.000 euros, que es lo que tienes que pagar para que realmente no te suban, que tienes que subir tú, pero realmente te ayuden. Es realmente caro, ¿no? Pero es verdad que mucha gente para eso sí que consigue financiación. Y por ejemplo, nosotros para conseguir financiación, para subir el Dhaulagiri, una montaña mucho más difícil, mucho más correosa y que alpinísticamente no tiene nada que ver, eso sí que es alpinismo de verdad, no sabe ni dónde está esa montaña. Entonces, bueno, pues hay mucha gente que va al Everest. El problema está cuando del Everest se van a otras pensando que van a ser todos así y ahí no hay cuerda fija, no hay serpa, hay peligros reales porque el Everest, excepto la cascada del Khumbu, el resto es bastante tranquilito, ¿no? Pero, por ejemplo, el Dhaulagiri, en cualquier momento del ascenso, que entre que subes y bajas pueden ser 8 días, en cualquier momento tienes un peligro, o una avalancha, o una grieta, o unos seracs, o lo que sea. De tal manera que es verdad que el Everest es de los 8.000 más fáciles para subir. Hay que subir, pero realmente lo puedes, bueno, si te pones en forma y te empeñas, técnicamente no es muy difícil. Lo he dicho al principio de la charla, ¿no? Que 6.100 personas han subido, pues no es tan difícil. Una cosa más. Lo que se acaba porque le da la gana. No. Pues sí, claro. Pues sí, ya. Se le acabó la. Yo repito la pregunta, si no sé. No, es simplemente que no, este asunto de subir montañas, que yo ya he preguntado una vez, ¿por qué subir montañas los montañeros? ¿Qué es el objeto de subir montañas? El objeto de subir montaña, bueno, no tiene ningún objeto realmente, ¿no? De hecho, está esa famosa frase de un alpinista francés que los llamaba a los alpinistas los conquistadores de lo inútil. La conquista es una cosa muy difícil y tal, pero que no vale absolutamente para nada. Bueno, tú me has dicho, que no lo conoce ni Dios, esta montaña tal, que esta sí que es difícil de subir y ahí no va nadie. Claro, Claro, que también tiene lógica. Claro, yo esta primavera están dos montañas, en 2.8000, dos expediciones totalmente diferentes. En una estuvimos solos totalmente en la montaña. Nosotros dos, con unos serpas, totalmente solos, ¿no? Durante unos días. En una montaña muy peligrosa, yo creo que es de hecho la expedición más peligrosa que he hecho nunca, con unas condiciones terribles, pero realmente alpinismo serio y bueno, con uno de mis mejores amigos. Y en cambio luego está en el Everest, con mucha gente, con prácticamente solo con respecto a amigos, o sea, mucha gente alrededor, pero no formando parte de un equipo, y una montaña poco peligrosa y muy equipada, ¿no? Y, bueno, pues son dos mundos totalmente diferentes. ¿Por qué subimos? Bueno, en mi caso, a mí siempre me han llamado la atención las montañas, y yo qué sé, igual que hay gente que oye una melodía y lo que le apetece es aprender a tocar la guitarra o el piano o el violín para poderla interpretar, pues yo las que veo las montañas y no sé muy bien por qué, pienso por dónde puedo subir o cómo podría llegar hasta su cumbre, ¿no? Es una cosa que me llama la atención y que bueno, pues que desde pequeño no hay antecedentes familiares tampoco, así que es algo innato que no sé muy bien de dónde viene. Y realmente es verdad que cuando vas pasando, pues primero empiezas nosotros en el Guadarrama, pero bueno, pues en el Pirineo enseguida, vas a los Alpes, vas a los Andes, llegas al Himalaya, es como que vas pasando escalones en los que vas ganando habilidad y destreza y forma física, y entonces cada vez vas buscando un reto un poco mayor.
que no significa que las montañas del Himalaya sean más difíciles que las de los Andes o que las del Pirineo, incluso. Puedes hacer cosas técnicamente, escalar mucho técnicamente más difíciles en el Pirineo que en el Himalaya. Pero en el Himalaya introduces el factor altitud, que introduce una dificultad y unas características especiales que a mí en particular me gustan y se me dan bien. Con lo cual yo prefiero ir al Himalaya antes que los Andes, porque ese plus de altitud, esos 1.500 metros más que tiene, incluso 2.000 metros más, te pone en una situación que a mí como deportivamente pues me produce más, me gusta más como reto deportivo, pero no vale para nada esto, evidentemente. Pero es que parece que te estés disculpando porque no es la primera vez que oigo que lo haces, casi que te disculpas por subir el Everest. No, bueno, ¿Esto qué es? yo tenía muchísimas ganas de subir al Everest y de hecho cuando llegué a casa conté los libros que tengo en casa del Everest, solo del Everest, no digo del Himalaya o tal, solo Everest, y tengo 36 libros del Everest. Es decir, que, y además yo no lo recordaba, pero buscando uno de estos libros encontré la típica carpeta que teníamos cuando éramos adolescentes, íbamos al instituto, teníamos una carpeta que forrábamos con fotos. Pues yo tenía fotos del Everest en esa carpeta, ¿no? Es decir, que yo no era tan consciente de las ganas que tenía de subir a esa montaña por todo lo que significa, desde el punto de vista de la historia que tiene, de lo que significa, del paisaje, de la geología, todo eso a mí me hacía que quisiera subir al Everest. Pero es verdad que toda esa masificación y toda esa cantidad de gente hace que desde el punto de vista alpinístico desmerezca mucho la ocasión. Entonces, quizá el mérito, por así, si es que hay algún mérito de la ascensión que yo he hecho, es que como yo estaba en otra montaña, mientras yo estaba en la otra montaña, subió toda la marabunta al Everest. Subieron cerca de 180 personas. Y cuando yo llegué al Everest ya se habían ido. De tal manera que yo disfruté de un Everest como hace 20 o 30 años. 10 personas en la cumbre y es el sitio donde más gente me encontré, porque desde el campo base hasta el campo 4 estuvimos prácticamente solos. Entonces, bueno, pues eso a mí me hizo disfrutar de una experiencia para mí muy valiosa, pero que desde el punto de vista alpinístico, pues ya digo, mucho más valioso lo que hice en el Daulahiri sin llegar a la cumbre. No pido disculpas, pero estoy muy contento. Dicen los psicólogos que la gente para poder seguir adelante tiene que tener objetivos. Tú tenías uno, ya lo has cumplido, ahora vas a tener que inventarte otro. Oye, pero bueno. Y luego una pregunta, ¿por qué solo se puede estar unos minuticos en la cumbre? Que es cuando dices, coño, he llegado, pues me quedo aquí un rato, me tomo un té. No, llevábamos termo con bebida, pero no lo sacamos allí, lo vimos un poco más bajo. Había dos cosas. Una, hacía bastante viento, pero bueno, la temperatura no era muy fría. Yo no sé qué temperatura hacía, no tenía un termómetro ni anemómetro para saber el viento, ¿no? Pero por experiencia, por otras cosas, calculo que el viento rondaría los 40 kilómetros por hora, que es bastante para estar en una montaña. Parece que no, pero 40 kilómetros por hora, por ejemplo, ponerte un abrigo o algo así ya es complicado, porque ya te va la manga por todos lados, o sea que es bastante bien. Y todo se te vuela, sacas algo de la mochila y se va, ¿no? Y temperatura, yo calculo que entre 25 y 30 grados bajo cero, por lo que decían los modelos, pero no tengo ni idea. Y sensación térmica, claro, a 40 con 40. Claro, pero vas forrado. Pero llevas. No, si hace buen tiempo, lo mismo la gente se tira 20 minutos. Sí. Lo que pasa es que nosotros subimos prácticamente solos. En la cumbre sur esperamos 3/4 de hora para que amaneciera y para estos que teníamos que estaban por delante, para dejarles, para no cruzarnos, no tener que adelantarlos en la lista final. Al final les terminamos adelantando la lista final porque iban más lentos y estuvimos un rato solos en la cumbre, pero no queríamos tener que ir detrás de ellos bajando, porque nosotros íbamos mucho más rápido. De tal manera que el rato que estuvimos en la cumbre, si os fijáis, ha habido varios vídeos de la cumbre que no estoy en la cumbre, estoy un poco más abajo, porque yo lo que hice fue bajarme un poco para cuando ellos empezaran a bajar, yo empezar a bajar por delante de ellos. De tal manera que el tiempo que estuve en la cumbre dependió de lo que estuvieran nosotros, porque no quería que bajaran por delante de mí. ¿Y no lo podéis hablar? No, los conocía, sí, pero bueno, no les voy a decir que date un ratito más. Había unas en las cruces, en las cumbres había cosas. Sí. ¿Qué era eso? Bueno, hay banderas de oración, que son las banderas tibetanas, estas que, como he dicho antes, dejan por todos los lados y que superan ya también incluso el ámbito religioso, es casi un símbolo del Himalaya, ¿no? Pero bueno, y luego la gente va dejando allí
amuletos y cosas, había un peluche, no sé si lo has visto, de un oso de peluche y Pues tal. se pueden dejar. Pues no, yo creo que no hay que dejar cosas y ya está. Pero bueno, la gente... El logo del confío. Sí. Una compleja, el descenso rapelaba. Sí, se rapela. Sí. Bueno, sí. Nosotros, como las que íbamos bien, en ningún momento instalamos el descensor en la cuerda, sino que sujetándote la cuerda te ibas descolgando un poco así. Pero si vas un poco justito, notas mucho la altitud, lo suyo es rapelar. Sí. Y otra cosa que tú has dicho, psicología, pues que a ti, yo te lo he dicho más de una vez, que creo que tendrías que dar un curso de eso de resiliencia, ¿cómo es eso? De experiencias vitales y cómo asumir un fracaso. Resiliencia sé Lo yo que que se soy. habla. Resiliencia sé yo que soy el presidente del poder. No, eso de Yo he tenido la enorme suerte de que en estas 15 expediciones que he hecho al Himalaya, las 15 he ido con Carlos Soria, Sí. que es todo un modelo de cómo enfocar el alpinismo y el fracaso, ¿no? Porque, bueno, el fracaso, bueno, sí. sí, no, me refiero que en esas 15 expediciones hemos hecho cumbres muy poquitas, ¿no? Pero nunca nos hemos venido, y eso es verdad, con la sensación de haber perdido tiempo, además, ¿no? De hecho, que yo haya podido subir el Everest en una semana, incluso que me hayan sobrado 2 días, eso es resultado de toda la experiencia previa de esas 15 expediciones, incluidos muchos fracasos, ¿no? Y eso te permite conocer muy bien el medio, conocer muy bien las técnicas, conocer las montañas y conocer a mucha gente en Nepal, que he tenido la enorme suerte de que me lo ha facilitado. Me han puesto un helicóptero que me trae, que me lleva, que la agencia, que tal. Yo la verdad es que me he sentido tremendamente acompañado por los nepalíes para permitirme hacer un ascenso tan rápido. Y eso es pues porque llevamos muchos años, porque a la gente la tratamos con respeto, con educación. Y bueno, pues eso en realidad no me lo enseñó Carlos, eso me lo enseñaron mis padres en mi casa, ¿no? Pero bueno, yo he visto que esto que es muy budista, ¿no? Esto del karma, pues no sé si es eso o no, pero el tratar bien a la gente y el intentar siempre actuar bien, en mi caso ha tenido una consecuencia evidente que ha sido que se han volcado para que yo subiera al Everest tan rápido. Pues bueno, igual muy bien, es que ahora estábamos en alto, pero que yo creo que eso no es cuestión de psicología, sino de manera de hacer, una manera de trabajar, una manera de hacer las cosas que realmente me parece loable. Claro. Yo, por ejemplo, en estas expediciones, en las 15 expediciones, hemos sido un equipo variable. Ha habido veces que teníamos más miembros, o sea, había también un médico, más cámaras, pero fundamentalmente el equipo núcleo hemos sido 3 personas. Para que en esta expedición al Dhaulagiri Luis no pudo venir por un tema de presupuesto, ¿no? Y éramos solamente 2. Pero yo el otro día lo calculaba, en esas 15 expediciones que son más de 2 años y medio de mi vida, en situaciones a veces incómodas, difíciles, pasando frío, hambre y miedo, nunca he tenido ninguna discusión ni con Luis ni con Carlos. Nunca nadie ha llevado la situación al límite. Hemos tenido nuestros desencuentros, nuestra forma de ver, pero siempre cuando iba a llegar la confrontación, alguien daba un paso atrás y se daba cuenta de lo difícil. Bueno, acaba torta, sí. Sí. No, eso. No sé si psicología o lo que digo, pero nos tendrás que dar un curso de cómo entrenamiento o cómo sea de portarnos bien, no sé cómo es. No, bueno. Es verdad que al margen de eso, a mí, a nivel particular, el alpinismo, como lo he dicho, no sirve de nada subir montañas, pero para mí, como experiencia vital y como forma de aprender a conocerte a ti mismo y conocer a los demás y de relacionarte con los demás, pues ha sido bastante importante, ¿no? Porque realmente estás sometido a situaciones complicadas. Y bueno, pues hemos vivido de todo, pero alrededor, nosotros por suerte nunca hemos tenido ningún enfrentamiento. También es verdad que luego ocurre que llegamos a España y a lo mejor no nos hablamos en un mes y medio. Hemos pasado 2 meses y medio juntos y ya nos hemos contado todo. Y luego, o sea, que tampoco es que seamos como hermanos, o sea, que es una relación así un poco especial, ¿no? De compañerismo y de saber dónde están tus límites, los límites del otro, lo que el otro puede aguantar que tú le digas o lo que a ti no te gustaría que te dijeran, bueno, pues este tipo de cosas. Muy bueno. Muchísimas gracias, Luis. Yo creo que ya podemos acabar aquí.